Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Siguiendo con la semana en la que quiero que deis gracias por el micrófono que suelo usar, tenemos aquí una entrevista en la cual no tengo el micrófono que suelo usar y como verás dentro de escasos minutos la diferencia es notable. Pero bueno, para compensar por esa falta de, digamos, equipamiento técnico al cual me he acostumbrado, qué tiempos aquellos en los cuales grababa con el móvil en una sala con una lavadora. Qué tiempos. Bien, pues para compensar por la falta de técnica, digamos, tecnología en este podcast, tenemos a Daniel Fernández. Daniel Fernández está aquí para hablar de inflación, para hablar de economía, para hablar de cómo afecta la impresión de dinero o cómo afecta el no tener una divisa como el dólar o el euro, si tu país es uno que no tiene este tipo de divisa. Últimamente estamos viendo muchas noticias sobre inflaciones importantes sufridas en países como Sri Lanka, Perú, bueno, y otros países que veremos durante la entrevista, y quería traer a alguien que fuese experto en esta cuestión. Entonces, Daniel Fernández tiene un doctorado, aunque ya sabemos que dentro de Bitcoin todos los que tienen doctorados pues como que no nos dicen mucho. Pero bueno, Daniel ya veréis que más allá del doctorado sí que sabe de lo que habla. Es director de investigación en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Yo estuve en la Francisco Marroquín en Madrid hace poco estuve en unas jornadas Molinari, en las cuales estuvimos hablando, bueno, de liberalismo, libertarianismo, bueno, cosas guays. Bien, total, que la Francisco Marroquín es una universidad que abraza estas ideas y por tanto es una que recomiendo que miréis porque hace cosas interesantes y siempre desde este punto de vista que los bitcoiners abrazamos. Bien, pues con Daniel voy a hablar de todo esto y como veréis en la conversación, Daniel es un poco como yo, habla súper rápido y sabe de cosas. Así que la conversación creo que no os va a resultar indiferente. Bien, ya metiéndonos con ello, voy a hacer comentar un par de cosas. Primera, que tiene un canal en YouTube muy interesante, he dejado el enlace a su canal en la descripción de este podcast, justo al lado del enlace a su Twitter, donde también dice cosas, y al lado del enlace a mi Twitter, @alberto_mera. Y otras cosas que encontrarás en esa descripción son un enlace a Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Si me quieres ayudar, ya sabes que esas donaciones me dan la vida. Bueno, me dan dinero, ¿vale? Pero el dinero en este caso me da la vida, pues me da filetes y los filetes me permiten comer. Bueno, bien, el Patreon, muchas gracias a los que podéis apoyarme a través de él. También tenemos Twitch, por si queréis verme en directo. Twitch. Sí, es una plataforma donde hago directos. Hablo de Bitcoin. Claro, ¿de qué voy a hablar si no? Bien, pues eso lo hacemos así en directo y la verdad es que se ha creado una comunidad muy interesante, de modo que te invito desde aquí a que la visites en Twitch. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Recomiendo Relay porque, en mi opinión, ofrece un balance entre sencillez y privacidad. No es súper sencillo, a ver, es muy sencillo porque al final es mandar una transferencia a una empresa que está en Suiza y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que luego que tú controlas pero que no custodias y luego lo puedes sacar de ahí a un monedero que tú custodies. Y es bastante privado porque al final, claro, tú haces la transferencia a Relay en Suiza, lo cual implica que haces una transferencia. Entonces tu IBAN, es decir, el IBAN ordenante en este caso, es algo que ellos sí que tienen, pero no tienen nada más. Es decir, no te piden más KYC, no te piden, no sé, tu libro de familia, tu pasaporte y toda esa información no la tienen, ¿vale? Sí que existe un IBAN ahí y de ese IBAN se puede sacar información, pero no es como esos otros servicios que te piden eso, que des toda la información posible para que luego la almacenen ellos y que luego la roben. Pues bueno, eso se evita gracias a Relay. Y por eso me gusta porque es sencillo, porque es relativamente privado y yo creo que si estás buscando comprar Bitcoin, cosa que claro que yo lo recomiendo, para eso tendrás que hacer tú tu propio análisis, pues lo haría a través de Relay. Bien, y habiendo dicho todo esto, vamos ya con Daniel Fernández. Hola Daniel, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. ¿Qué tal? Pues encantado Alberto, gracias por invitarme, hombre. Gracias a ti por estar aquí y por ser amigo de Eduardo Blasco, que es quien me ha hablado de tu persona. Como te he explicado, no tengo aquí un micro que sea medianamente decente, así que vas a tener que hacer la mayor parte del trabajo. Espero que te sientas cómodo Está con bien, ello. está bien.
Bien, la razón por la que quería tener esta conversación contigo fue, bueno, un poco por el contexto económico en el que nos encontramos y concretamente por tu situación. O más que tu situación, bueno, digamos que tu experiencia vital y lo que te interesa y demás, ¿no? Que es lo que te hace estar al tanto del tema que me interesaba a mí, que es, vale, viendo cómo está empezando a tirar la inflación en el planeta, por, bueno, una serie de cosas, la impresión masiva de dinero, los problemas en las cadenas de suministro y demás. Estoy empezando a ver, bueno, pues lo que se podía esperar, ¿no? Inflación bastante grave en algunos países. Hemos visto titulares Sri Lanka, Perú, bueno, Turquía ya tenía esos problemas antes, o sea que tampoco no son nuevos. Pero vamos, que estamos viendo cómo países más en vías de desarrollo, con una divisa menos fuerte, empiezan a sufrir antes que, digamos, los más sólidos. Y claro, viendo esto, me asaltó la duda o, digamos, me interesó la idea de entender mejor o mayor profundidad cómo funciona esto de las divisas en estos contextos en los cuales no va todo genial. Porque cuando todo va genial, pues, bueno, pues igual hay algunos que sufren porque imprimen demasiada moneda y tal, pero por lo general no se ven esos problemas. Pero cuando la cosa empieza a ponerse turbia, normalmente pringan unos antes que otros. Y entonces esas dinámicas y esos mecanismos es lo que quería tratar contigo. Así que si te parece, puedes empezar con tu análisis así un poco general de la situación, lo que estás viendo, un poco dónde estás también, porque es interesante, creo, y luego ya vamos metiéndonos al detalle. Vale, perfecto. Bueno, pues mira, el análisis general de la situación de inflación en el mundo, luego vamos a, si quieres, un poco al tema concreto de los países en desarrollo, pero el análisis general es un análisis, pues, una situación muy complicada, una situación donde, pues, tuvimos todos esos problemas de las cadenas de suministros que estás hablando ahora, que pues, quizá no merece la pena meterse en detalle con eso, pero la idea es que todo el mundo echó la culpa de la inflación a eso. Y muchas veces, pues eso, pues evidentemente eso está ejerciendo un impacto muy fuerte y la guerra también, pero nos estamos olvidando, pues quizá de lo más importante, que es qué ha pasado con las políticas de demanda, es decir, de dónde saca gente dinero para demandar tantas cosas. Y esas cosas son las que están ejerciendo muchas veces una presión sobre esa cadena de suministros. Es decir, te lo voy a poner de otra manera. Una recesión es naturalmente deflacionaria, básicamente por cómo funciona el sistema de crédito mundial, pues que generamos dinero dando crédito. Y cuando hay recesiones, el crédito se va al suelo. Entonces, lo más normal es que cuando hay expansiones económicas, el crédito crezca más rápido, se dice que las finanzas son procíclicas, el crédito crezca más rápido de lo que crece la economía. Y por tanto, hay una tendencia muchas veces inflacionaria, nunca muy grave, porque los bienes y servicios también crecen, pero hay una tendencia a ver más inflación cuando hay expansión económica. Y exactamente igual cuando hay recesión económica. Pensemos cómo estaba el mundo desde 2009. Pues bueno, pues tiene todo el sentido del mundo que la inflación no creciera demasiado, porque a pesar de que los bancos centrales estaban haciendo un montón de cosas para incrementar la cantidad de dinero, los bancos privados estaban muy asustados y no daban crédito. En España no han empezado a dar crédito hasta casi, vamos, hasta una década. Los bancos restringiendo el crédito cuando antes lo habían estado expandiendo mucho. Por tanto, como digo, como funciona hoy el sistema financiero, básicamente, pues tiene todo el sentido del mundo que las recesiones sean deflacionarias. Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado y por qué la situación actual se parece muchísimo a la situación de los años 70? Pues lo que tenemos es unas políticas muy agresivas de lo que se llama de demanda. Las políticas de demanda básicamente son política fiscal y política monetaria. ¿Qué es lo que haces? Pues básicamente el Estado gasta mucho, eso es una política fiscal, gasta mucho más de lo que ingresa, entonces expande se dice que, yo tengo problemas con esta definición, pero bueno, te voy a decir lo que suelen decir los economistas. El Estado expande la cantidad de demanda de la economía gastando más de lo que ingresa y endeudándose. Y esa demanda que expande, es verdad que a corto plazo tiene un efecto expansivo. No sé, pues el Estado hace una nueva carretera, pues si hace una nueva carretera tiene que contratar a gente que haga esa nueva carretera, entonces pues demanda más, no sé, pues petróleo o alquitrán, demanda más cemento, demanda más operarios, demanda más ingenieros. Entonces todo eso tiene un efecto expansivo a corto plazo sobre la economía y todo eso por un efecto, los keynesianos llaman multiplicador, pero bueno, es un efecto renta o ingreso derivado, pues toda esa gente le entra dinero y a su vez hace gasto en la economía y a su vez pues
e impulsa la actividad económica. Sobre eso no hay mucha duda. El problema es, pues evidentemente hay un problema de índole microeconómica que los macroeconomistas no van a entender nunca en su vida, que es si necesitamos o no necesitamos esa carretera. A lo mejor no la necesitamos. Y el Estado no sabe porque nos regala, bueno, el Estado no regala nunca nada, evidentemente, pero lo quiero decir, no hay un sistema de precios en el que el Estado diga, pues esa carretera debería ir del punto A al punto B. Lo que hay es un sistema político, de incentivos políticos, de por qué va del punto A al punto B. No hay un sistema económico, ¿no? Probablemente esos recursos están mejor utilizados en otro lado. Pero bueno, como vamos al tema monetario, simplemente pues, quiero dejar claro que el Estado lo que hace son tonterías con nuestro dinero, pero la idea clave es que sí tiene un efecto expansivo a corto plazo. Y luego está la política monetaria. La política monetaria, básicamente, y usualmente va de la mano de la política fiscal. La pregunta es cómo el Estado sufraga estos gastos de la política fiscal. Se dice, el principal ingreso del Estado pues son impuestos. A veces algunos estados, no es el caso de España, pero algunos estados tienen empresas públicas que también le generan ingresos o, no sé, fondos soberanos se llaman regalías usualmente. Bueno, básicamente, pues si tengo petróleo en el país, les obligo a las petroleras a que me den dinero y cosas de esas. Pero en la mayor parte de estados del mundo se sufragan con impuestos. Pero claro, si yo tengo que hacer una política fiscal increíblemente expansiva, que es lo que estamos hablando ahora, pues por lo que no tengo, bueno, pues la quiero hacer, que eso le gusta mucho a los políticos, regalar dinero, pues tengo que endeudarme. O sea, si quiero expandir demasiado y no tengo ingresos, o sobre todo, además es que no quiero tenerlos, porque quiero tener la política fiscal expansiva, es eso, gastar más de lo que ingreses explícitamente, me tengo que endeudar. Y los mercados de deuda, pues usualmente, pues igual que a cualquiera de nosotros, los mercados de deuda nos ponen límites cuando pasamos ciertas líneas rojas. En los sistemas bancarios se sabe bastante bien. Bueno, tienes una serie de ratios y a gente que pasa estas líneas rojas en los ratios les dicen no eres sujeto de crédito, o si te voy a prestar unos tipos de interés brutales. Entonces, claro, pues esto lo saben los estados y llega un momento, sobre todo ha pasado ahora en la pandemia, donde pues muchos estados no iban a tener capacidad de endeudarse. Querían hacer la política fiscal expansiva y no iban a poder hacerlo, lo iban a tener que hacer quebrando, básicamente, o casi quebrando. Entonces, aquí es donde viene la magia monetaria. ¿Y qué es la magia monetaria? Bueno, pues básicamente el Banco Central, el tipo que está en el Ministerio de Hacienda, se reúne con el que está en el Banco Central, en la misma sala, que se supone que esas cosas están prohibidas, y les dice, tú me vas a comprar el déficit. O sea, tú me vas a comprar la deuda pública y no me la va a comprar nadie más que tú, porque sé que si me voy al mercado no me la va a comprar nadie. Yo tengo hecho los cálculos para Europa. En Europa en toda Europa, no solo Unión Europea, la deuda que se emitió en 2020, que es una deuda brutal, porque claro, la actividad económica cayendo y el Estado regalando dinero a todo el mundo, pues toda esa deuda, que fue una deuda, como te digo, pues casi pues a nivel europeo, a nivel completo europeo, también Estados Unidos, en general todos los países han hecho esto. Una deuda brutal. ¿Qué ha pasado con esa deuda? Bueno, pues más del 100% de la deuda, más del 100% de esa deuda que se emitió ese año, la compró el Banco Central. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, es una deuda, es algo que sí, de verdad, cuando uno como analista o como interesado en estos temas ve el dato y dice, pero esto es una burrada, esto es una barbaridad, esto no puede ser. Tiras más deuda que nunca y no solamente no tiras deuda al mercado, sino que recoges deuda del mercado. ¿A qué me refiero con recoges? El Banco Central compra toda la deuda de ese año y algo de la deuda que había antes, en los años anteriores. El dato para el Banco Central Europeo es el 120% de la deuda en 2020. En 2021, lo estoy diciendo ahora un poco de memoria porque no tengo el dato delante, es el 80%. Que, por cierto, 2021 también muy interesante. En 2020 nos dicen nos vamos a endeudar. 2021 lo devolvemos porque ya vamos a estar en expansión económica. Ha habido expansión económica, o rebote más bien, y no solo nos ha devuelto, sino que el déficit sigue siendo enorme. Es decir, los políticos nos van a mentir siempre diciendo que hay una emergencia y al año siguiente, cuando ya no haya emergencia, igual van a seguir gastando. O sea, lo que quieren es pasar la barrera y una vez que la pasaron, pues te jorobaste. Y claro, pero ese te jorobaste, lo que ha pasado es, como te digo, pues le han tirado a la deuda, básicamente, al Banco Central. Y además han utilizado toda la banca privada para dar créditos blandos, con garantías. ¿Qué es esto de garantías? Pues en España se habla de, no sé si la mayor parte de tus seguidores están en España o no, en España son los créditos ICO, que son, pero esto ha pasado en todas partes del mundo, son créditos que te da o un instituto oficial o el instituto oficial los garantiza. ¿Qué significa que los garantiza? Oye, pues yo
soy Dani, le doy un crédito, soy un banco y le doy un crédito a Alberto. ¿Y Alberto me va a pagar o no me va a pagar? Pues si yo estimo que está complicado porque Apple ha perdido ventas por la pandemia o por la guerra o por lo que sea, pues el banco dice, cuidado que no me va a pagar. Pero ¿qué tal si llega alguien y me dice, si no te paga Alberto, te pago yo? Y además es alguien que le puede meter la mano en el bolsillo a los demás, que es el Estado, básicamente. Pues entonces yo ya digo, bueno, no está mal, pues me lo garantizas. Pues el Estado español, bueno, el Estado de todas partes del mundo, pero el español lo ha hecho lo ha hecho con unas características muy concretas que son todavía peores. Ha dado unas garantías de muy largo plazo, bastante grandes. Y claro, pues el sistema privado, en vez de caer la cantidad de crédito, que es lo natural, que es lo que estábamos hablando antes, en una deflación, ha incrementado la cantidad de crédito en mitad de una recesión como no se ha conocido desde los años 30. O sea, esto es algo también muy raro, muy, muy raro. Entonces, claro, las dos cosas juntas, el Banco Central comprándole toda la deuda que le dé la gana al Estado, toda, básicamente, pues por lo que no se han ido los tipos de interés a las nubes. Bueno, no se han ido los tipos de interés a las nubes, pero la inflación sí. O sea, los tipos de interés no, pero la inflación sí. Y los tipos de interés se van a ir ahora a las nubes. Se están yendo ya, de hecho. Entonces, claro, tienes este problema y, por cierto, los economistas, muchos, al menos los más cercanos al libre mercado, llevamos tiempo pues diciendo, esto va a generar inflación, esto es un problemón. O sea, si tú sigues haciendo esto, vas a generar la inflación. Pero la economía está plagada, eso es un tema que a mí me gusta mucho hablar, está plagada de no linealidades. ¿Qué es una no linealidad? Pues tú en 2020 haces una barbaridad como la que te estoy contando ahora y no pasa nada. Y tú en 2021 haces la barbaridad y empieza a pasar algo, pero no demasiado. Y aquí es donde viene pues, el concepto de sorpresa, que es un concepto pues, que utiliza, por ejemplo, mucho Huerta de Soto, o el concepto de fragilidad, que es un concepto de Taleb, que es básicamente te hiciste frágil, te vas haciendo paulatinamente frágil y después de hacerte paulatinamente frágil, pues viene cualquier cosa, algo inesperado, o puede ser un cisne gris o un cisne negro, es decir, algo que consideras muy poco probable pero que estaba por ahí, o algo que era completamente imposible. Es la diferencia, bueno, no importa mucho la hora eso, es la diferencia entre un cisne gris y uno negro. Pero en cualquier caso pasa algo y cuando pasa ese algo, todo el mundo le echa la culpa a ese algo, que es la cadena de suministro. Pero, nunca hubiera pasado todos esos problemas enormes si no hubiera pasado toda la política de demanda detrás, de política fiscal que estamos hablando ahora, ultra expansiva, y de política monetaria ultra expansiva. Te hiciste ultra frágil y cuando vino cualquier evento, el que sea, que no estaban que los agentes, bueno, agentes ni económicos ni no económicos, parecían estar esperando, pues de repente, ¡boom!, salta la inflación de golpe. Entonces, claro, como salta la inflación de golpe, pero llevan haciendo barbaridades años, la gente dice, no son esas barbaridades, deben ser otras cosas. No, sí son esas barbaridades, solamente que se han quedado escondidas durante mucho tiempo y cuando ha pasado un evento trágico, el que sea, han saltado todas de golpe. Entonces eso es lo que en economía se llama una no linealidad, que es que pues parece que la relación lógica estaba escondida durante mucho tiempo. Está tan escondida que mucha gente pues estaba riendo de los economistas, que estos no tienen ni idea de nada, nos dicen que va a haber inflación y no aparece. Y de repente nos aparece de golpe, pero entonces ya nadie le hace caso a la política fiscal y monetaria y todo es culpa del COVID, de la guerra, de lo que sea. Bueno, a ver, no hay que quitar importancia a todas esas cosas, pero la idea es que esas son causas. O sea, son cosas que son una causa real también de la inflación, pero son causas muy próximas, muy directas. Hay unas causas mucho más profundas y que son mucho más importantes, que es toda la política, pues como te estoy diciendo, monetaria y fiscal. Y otro tema también interesantísimo es que los estados han estado regalando tanto dinero y nos han estado encima encerrando que han cambiado la composición de la demanda. Esto es algo también hiperinteresante. Es decir, si tú ves, yo lo tengo calculado para Estados Unidos porque para hacerlo para otras, que es donde tienen mejores datos usualmente estadísticos, cuando tú ves, por ejemplo, si se ha recuperado el turismo, todavía no. Hay algunos sectores de la economía que no están ni cerca del 2019 y otros sectores que se han multiplicado mucho. Es muy famoso el caso de los semiconductores, pero bueno, en general, pues estábamos hablando fuera de micro, o sea, en abierto, de si hoy tenías un buen micro o no. Tú no sabes lo que... Yo no tengo... Mi micro tampoco es increíble, pero vamos, lo que me costó conseguirlo, porque no había.
no había, hubo una avalancha de demanda sobre pues para estar pues te encierran en casa, pues tengo que ver qué hacer en casa. Pues una de ellas era, no había micros, no había cámaras, no había webcams, no había pantallas, no hay chips, ahora se está empezando a arreglar un poco la situación, no había tarjetas gráficas, es una cosa, eso es claramente un problema de ¿cómo se llama esto? De logística, como estábamos hablando antes. Claro, pero el problema de logística, ¿de dónde viene? ¿De dónde saca la gente dinero para demandar todas esas cosas? Pues saca dinero porque se lo has puesto en el bolsillo. Literalmente, le has puesto en el bolsillo un dinero. En economía tenemos una cosa que se llama, que la mayor parte de economistas, por desgracia, no conoce bien porque nadie lee ya, pero es la ley de Say. La ley de Say básicamente nos dice, la ley de Say es toda oferta es una demanda. Si la buscas en Internet, esto está mal. Como la gente ya todo busca en Internet, si lees a Say, no dice eso. Pero la ley de Say es toda oferta es una demanda. ¿Qué significa eso? Que yo cuando produzco cosas, o sea, yo produzco clases de economía, no sé, tú produces podcast de Bitcoin, pues tú en parte estarás consumiendo tu propio contenido, pero lo más probable es que lo estés produciendo porque consigues obtener recursos con los que comprar otras cosas. Eso es básicamente una división del trabajo moderna que el ser humano lleva haciendo miles de años. Bueno, claro, cuando tú tienes esta idea en la cabeza de toda oferta es una demanda, la idea aquí, derivada de esto, es que no puedes demandar cosas sin haberlas ofertado antes. Es decir, no puedes demandar cosas en un... Yo puedo demandar un Ferrari, pero claro, a mí, mi sueldo de profesor no da para un Ferrari. Entonces mi demanda de un Ferrari no es una demanda real. Ferrari no me tiene en cuenta a mí nunca en sus estimaciones. Sí, me tiene en cuenta Hyundai o no sé, o algo así, pero Ferrari no me va a tener nunca en cuenta. Yo no puedo demandar esas cosas. Entonces, la idea es esta. Es verdad, si quieres luego profundizar en este tema, que es importante para el tema monetario, pero no es crucial, si quieres podemos hablar de cómo puedes adelantar mediante el crédito tus ingresos futuros. Entonces, hay una ley de Say intertemporal, pero bueno, no nos metamos ahora en jaleos, en camisas de once varas. La idea es esta. Si no produces, si no vendes, si no generas algo, no puedes demandar nada. Y si no generas lo suficiente para ese algo, pues tampoco. Si tienes otras cosas más importantes que demandar, pues entonces no vas a hacer una demanda de otra cosa alternativa, ¿vale? Eso es un poco la idea. Claro, en una recesión es muy interesante, porque una recesión es caída de producción, así, en picado. Por lo tanto, si cae la producción, cae la demanda. Básicamente porque estoy vendiendo X y ahora vendo X partido por 2, si toda oferta es una demanda, pues ya no puedo demandar tanto como antes. Por lo tanto, las recesiones, por este lado también, tienden a ser deflacionarias. Y es rara las recesiones inflacionarias. Y como digo, esto ha pasado, pues al menos en la historia moderna, 2 veces. Como te digo, en los 70 y como te digo, ahora. Y nos parecemos mucho a la situación actual, a la situación de los años 70. Entonces, ya voy cerrando este tema, ya has visto que si no me paras, a mí me gusta demasiado hablar, Alberto, así que te insto a que si me voy mucho por las ramas lo hagas. Has tomado la palabra, cuando he dicho que ibas a hablar tú, has dicho sí. Sí. Entonces, bueno, y como te digo, por cerrar el tema de cómo está la situación actual, sí, ha habido problemas de demanda, pero claro, los problemas de demanda, ¿de dónde ha sacado la gente para demandar cosas? Pues ha sacado de la política fiscal y monetaria expansiva, es decir, claro que sí, que algunas líneas de supply chain, algunas líneas logísticas se han saturado, pero se han saturado por una demanda que le has regalado a la gente. Y en esta recesión, en la recesión anterior, ha sido bastante claro que se lo has regalado. Bueno, en Estados Unidos es más claro que toma un cheque a tu cuenta. Sí, en Europa ha sido no tan explícito, pero ha sido un cheque a la cuenta de la empresa para que no te despida y te siga pagando el salario, que al final no es tan diferente. Es un poco diferente, algo diferente, pero de forma general más o menos tienen las mismas consecuencias. Entonces, claro, gente demanda, la gente la encierras, que es otra política pública. Y si la encierra, pues evidentemente va a cambiar la composición de su demanda. Ya no va a demandar cosas que tengan que ver con servicios, con ocio, o con ocio que tenga que ver con el servicio, va a demandar cosas que tienen mucho más que ver con la manufactura. Entonces, claro, la manufactura pues, ha tenido un shock brutal por todos lados. Y especialmente, bueno, estábamos poniendo antes el ejemplo que es muy vistoso de los semiconductores, pero bueno, hay un montón de ejemplos más. Entonces, la idea es esta, y luego el jaleo que hay en el mundo de la energía es algo similar. Producir una unidad de PIB, $1 de PIB, €1 de PIB,
con servicios es relativamente poco intensivo en energía. Pues, mientras que producir $1 de Producto Interno Bruto, producir una unidad de valor con manufactura es mucho más intensivo en energía, mucho más. Entonces, de hecho, bueno, tengo por ahí el cálculo entre 5 y 6 veces más. Claro, generas un cambio abrupto en la composición de la demanda y no solamente generas un problema en la cadena de suministros, sino que además generas un problema en la cadena energética que produce esos suministros. Es decir, es un desastre por todos lados y todo el mundo le echa la culpa que sí, que al COVID, que lo que te da a ti la gana, pero son políticas públicas derivadas de... y esto es algo también que era medio impredecible, pero claro, otra de las cosas de la teoría de la complejidad. Si no estás muy seguro de cuáles son los resultados de una política, no la hagas, porque vas a tocar cosas y que son impredecibles en un primer momento y es lo que... Y ahora estamos sufriendo las políticas de hace 2-3 años, las estamos sufriendo en directo. Entonces, cuidado con eso de que la inflación viene sobrevenida, que si una guerra, que si los problemas de la cadena de suministros, porque por un lado, no hubiera habido toda esa problema en la cadena de suministros si no hubieras cebado la demanda con un montón de dinero de la política fiscal y la política monetaria. Y luego, otra política pública es la que ha generado, no sé si, o sea, tampoco soy experto en eso, a lo mejor era necesario hacerlo, pero claramente alguien tenía que haber tenido en cuenta que hay efectos inesperados de esa política y que ha generado un cambio, un switch brutal, un cambio bastante importante en las políticas, en la composición de la demanda. Entonces, por todos lados tenemos lo que los economistas o financieros llaman una tormenta perfecta para la inflación. Tenemos problemas de oferta, porque es incapaz de dar salida a toda la demanda que hay, y problemas de demanda, que es que la cebaste, la ultra cebaste. Entonces, esa es la situación mundial ahora mismo. Y tenemos, pues creo que ayer o antes de ayer salió el dato de la inflación de Estados Unidos, 8,5%, que es en dólares. Es algo inaudito. Bueno, inaudito. Años 70. Nos tenemos que ir a los años 70. No hay un dato de inflación tan malo desde el año 81, que es básicamente justo antes de que Reagan llegue y diga, aquí se pone... Hay que poner esto en orden. Y puso en orden con una recesión. Y esa es la disyuntiva que tenemos ahora. Sí. O pones la inflación en orden o viene recesión. Y si no pones la inflación en orden, igual va a venir una recesión más adelante, pero cuando ya no tengamos ninguno dinero. Has comentado muchas cosas interesantes. Te pediría para la siguiente, hazlo por plazos, porque claro, son tantas cosas interesantes que has comentado que ahora... Pero sí, empezando Córtame. Es que se vuelvas diciendo una, me vas saliendo la otra y digo, bueno, en cuanto a, por ejemplo, las razones de la inflación, bueno, aquí estás entre amigos, el Estado no es algo que amemos aquí y de hecho, bueno, aquí normalmente solemos definir la inflación simplemente como el incremento de oferta monetaria, o sea que directamente vamos por ahí, no nos metemos en otros líos, lo definimos así que por ese lado tú tranquilo que vamos bien. Me ha parecido muy interesante lo del tema de la energía, no lo había pensado y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Vamos a pelearnos un momento con el tema de comparar esto con los 70 o compararlo con los 40, porque yo soy más de los 40 que de los 70, aunque por lo que has comentado hay cosas que es verdad que son iguales y así por enganchar justo con lo que estabas diciendo ahora al final, hace poco, bueno, he hecho 2 podcasts últimamente, bueno, he hecho montón, pero últimamente que toquen con esto, uno de España quebrada, que trata un poco lo que has comentado al principio de la compra masiva de bonos, que sí, justo en España desde el 20 todo lo ha comprado el Banco Central Europeo, o sea que ahí no ha habido un mercado, ha habido pues, alguien que compraba todo lo que sacabas para financiarte de cualquier manera. Y luego otro que es justo este que has terminado diciendo ahora, de claro, cómo se solucionaba el problema de la inflación en los años 80, que fue, esto fue una explicación que escuché a Luke Gromen, no sé si le conoces, pero estaba hablando de esta situación y explicando cómo en los años 80 se le dio, digamos, más valor o se intentó proteger el dólar a costa de la economía americana. Mientras que en esta situación lo que se está produciendo es más bien lo contrario. Vamos a proteger la economía americana a costa del dólar. Es lo que tú has comentado. En los años 80 se dijo, mira, hasta aquí, Volcker llegó, subió los tipos a barbaridad, causó una recesión, pero ayudó al dólar y digamos que le dio el empujón suficiente para que eso, unido a las políticas estas de petrodólar y demás, ¿no? Pues consiguiesen esa demanda suficiente de dólares en el mundo y crear el sistema actual del dólar como reserva mundial. Y claro, eso es lo que se produjo en ese momento. En el año 2008-2009 se vio justo lo contrario. Se vio crisis, recesión y vale, me da igual
yo voy a seguir imprimiendo aquí el dólar, pues si lo tenías, mala suerte, y vamos a salvar la economía como sea. Cosa que anotaron, pues se dieron cuenta de esto, claro, China, Rusia y otros países que tenían muchos dólares y dijeron, joder, estamos aquí atesorando nuestra riqueza en dólar y la estáis tratando muy mal. Entonces, yo que si te parece, vamos a seguir por ahí porque creo que bueno, puedes analizar esta situación en el sentido de, claro, qué está pasando ahora con el dólar, qué está pasando con esa inflación y qué se puede hacer ahora y qué efecto está teniendo en esos países que tienen el dólar como moneda de reserva. Vale, venga, pues vamos. Sobre la inflación es un tema a veces de definición. Si tú defines la inflación, o sea, yo no soy esencialista en las definiciones, tú defines la inflación como incremento de masa monetaria, está bien, y luego pues habrá que buscar otra para el incremento de precios y ver también cómo hacemos el incremento de precios, cómo lo medimos, pues habrá que tener otra palabra. Entonces, por ahí No, también pero estoy. tú usas inflación como se usa comúnmente. Me refiero que Yo aquí lo uso usualmente, lo utilizo como se utiliza usualmente, básicamente por un tema de que te entiendan. Es sí. solo eso. Sí, porque es que el IPC, en realidad, claro, dices, bueno, el IPC, joder, es que el IPC es una mierda de sistema. Entonces, claro, por eso no nos gusta demasiado, pero es verdad que es el que se usa. Sí, yo estoy utilizando cada vez más el deflactor del PIB, que es mejor indicador que la inflación. Es menos, no voy a decir que no sea manipulable, pero es mucho menos manipulable que el IPC. El IPC es bastante manipulable, de hecho. Bueno, ¿qué pasó en los años 70? Como tú dices, me gusta mucho la explicación que has hecho. Básicamente, durante mucho tiempo nadie quiso poner freno a esto. De hecho, bueno, nadie habla, eso es tan interesante, nadie habla de la desmonetización del oro. Oye, que hubo una crisis, ¿cómo se llama la crisis de los años 70? Una década casi perdida en las principales economías desarrolladas. Se llama la crisis del petróleo. ¿Y por qué no se llama la crisis del oro? ¿Qué fue lo que pasó? Que básicamente desmonetizaste completamente el oro, ya cortaste el último vínculo que ya era un sistema muy pervertido, sinceramente, no era un sistema, no era un patrón oro de verdad, como el que había habido antes de la Primera Guerra Mundial, donde había muy poca capacidad de los estados de intervenir monetariamente, muy poca, no quiero decir que sea nula, nunca ha sido nula, pero muy poca. Los estados, casi sin querer, por una serie de carambolas históricas, se maniataron, que es lo mismo que pasa hoy con una dolarización. La dolarización es un desastre pues porque tienes dólar, pero el dólar para cualquier país que no es El Salvador o el Ecuador, que países dolarizados, o piensa países dentro de la Unión Europea, Montenegro o Andorra, que no tienen acceso tampoco al sistema bancario, al Banco Central Europeo. Desde ese punto de vista es un proxy de patrón oro. Entonces, son sistemas donde te autopones unas esposas y el Estado pues dice, pues yo no puedo acceder, ni mis bancos pueden acceder al Banco Central, ni yo puedo acceder a un Banco Central y decirle que me financie. Hay una anécdota que me cuenta un amigo que no sé hasta qué punto es cierta, pero yo quiero creer que es cierta, que cuando hubo la crisis en Argentina en el año 99, y tuvieron ese problema que tenían una conversión fija con el dólar, y empezaron se gastaron los dólares básicamente y de la conversión, se los gastaron casi completamente, entonces hubo un problema de inflación brutal. El típico, el corralito, la palabra corralito viene de ahí, ¿no? Y la gente no pudo sacar sus dólares de los bancos, un drama. Entonces dice que se fueron a reunir en la Reserva Federal los principales, pues la gente del Banco Central de la República Argentina y del Ministerio de Economía Argentina, y que fueron a decirles, pues, oye, que queremos dolarizar la economía, pero que pongas una oficina de la Reserva Federal en Buenos Aires. Y dicen que todavía se escuchan las carcajadas, que si estás loco, o sea, no voy a hacer eso. O sea, el dólar es algo que me beneficia a mí. Tú utilízalo si quieres, te va a beneficiar por otras cosas, pero desde luego lo que no voy a hacer es darle a tu estado manirroto una capacidad de gastar dólares imprimiendo nuevos. Entonces, bueno, vamos ya con el tema. Estos son los chascarrillos, que como te digo, no sé si son completamente ciertos. Es un chascarrillo, es una súper anécdota. Ojalá sea cierta, ojalá pueda ponerla en un paper o algo así. Bueno, el tema concreto de en qué situación estamos, como te digo, una situación ultra delicada, una situación donde hay que elegir, y las elecciones, hay gente que está mirando al Banco Central y está diciendo, bueno, haz algo. Y claro, el Banco Central ya está entre la espada y la pared. Lo que tenía que haber hecho es hace años no hacer algo y hubiera tenido la sartén por el mango. Pero ahora no tiene la sartén por el mango. El Banco Central o sea, no puede hacer mucho, sinceramente. Tiene que quebrar a su Estado o salvar a su moneda. Estas son las alternativas que tiene así
a cortísimo plazo. Eso o que aguantemos una inflación de un 10, y la inflación tiene problemas porque se va retroalimentando, porque la gente evidentemente no es tonta y empieza a ver, oye, eso es lo que llaman efectos de segunda ronda. Oye, que hay una inflación de un 10% en España. Que claro, pues los llegan los trabajadores y dicen que me subas a los empleados, le dicen que me subas un 10%, que quiero aguantar mi poder adquisitivo. Y te llegan en el mercado de crédito, y es lo que está pasando ahora mismo, y te dicen, oye, pues que no te voy a prestar al 3. ¿Cómo te voy a prestar al 3 si voy a perder cada año un 7? Entonces, no, esto no. Entonces, todas esas cosas son precios que se van ajustando, vienen con retardo, pero son precios que se van ajustando. Y esos son efectos de segunda ronda, endógenamente ellos ya provocan inflación por sí mismos. Por lo tanto, la inflación es muy complicada de cortar porque tiene efectos que se terminan retroalimentando. Entonces, ¿cómo lo cortas? De hecho, ya hay muchos economistas muy mainstream que están diciendo, mira, lo que tiene que hacer la Fed o el Banco Central Europeo es subir, ya ha perdido completamente la credibilidad y tiene que subir de golpe un 1 o un 1 y pico por ciento, de golpe, de una vez, el tipo de interés. Si tú haces eso, quiebras hasta el apuntador. Quiebras tanto al Estado como a un sector privado ultra endeudado, ya sean familias o sean empresas. Y aquí pues va a hacer mucho frío si eso empieza a ocurrir. Va a haber un problema de liquidez mundial brutal. Las bolsas se van a caer en picado. Ya estamos empezando a ver que hay mucha volatilidad en las bolsas. Entonces, todas estas cosas se sabe que va a pasar como empiezan a cortar el grifo de la liquidez. Vas a generar una recesión, vas a generar un problema en la bolsa de valores, vas a generar un problema de incluso para los bancos mundiales, esto no lo hemos explicado todavía, pero bueno, necesitan de colateral para generar transacciones. Un colateral básicamente es una prenda, para que lo entiendan quizá los abogados, o una hipoteca es el colateral, una vivienda es el colateral de un crédito hipotecario. Entonces, a ti el banco la mayor parte de veces no te va a dar un crédito de 300.000 euros por tu cara bonita, te lo va a dar con un colateral, te lo va a dar con una garantía por si no pagas. Pues en el sistema financiero internacional pasa algo similar. Si no hay, o si el precio de esos colaterales empieza a caer mucho o empieza a haber problemas graves para generar crédito sobre ellos, pues se puede caer una parte al menos del comercio. Estamos en una situación muy complicada. Y la economía zombie, que no sé si es un término que a mí también me ha gustado mucho últimamente, tienes un montón de empresas a las que todo su cash flow va a pagar deuda. Todo es todo. Entonces, claro, si tienes la deuda no a tipo fijo, sino la tienes a tipo variable, nada de que suba un poquito el tipo de interés, todas esas empresas mueren. Las estimaciones son que esas empresas zombie en Estados Unidos, que es donde hay más investigación al respecto, son un 20% de todas las empresas. Es decir, quizás que a su vez deberán dinero a otras personas, a otras empresas. Claro, y eso es el problema de las finanzas, ¿no? Generas agujeros en balances concatenados. Esto pasó mucho en 2012 en Europa. Te quiebra Grecia y automáticamente te quiebran todos los bancos de Chipre. Y te quiebran los bancos de Chipre y ya pusieron un cortafuegos ahí, te podían haber quebrado, empezar a quebrar los bancos alemanes los alemanes eran muy grandes, a lo mejor eso se hubieran aguantado, pero desde luego, por ejemplo, los de Eslovenia, que estaban muy mal, también los de España. Es decir, tú generas un problema en un agente financiero que está muy apalancado, que tiene mucha deuda, su capital se va en medio segundo. Si se va en medio segundo su capital, el agujero se lo traslada a sus pasivos, a los que tengan, pues a los que hayan prestado ahí o a los que tengan dinero en el banco, básicamente, que es lo que pasó en Chipre, que la pobre gente pues perdió un montón de dinero. Tampoco nadie es inocente del todo. O sea, tienes dinero en un banco que te da un tipo de interés brutal, pues bueno. Pero desde luego, pues la mayor parte de gente ahí tiene un depósito en un banco, piensa que está seguro y te llegan y te dicen, oye, que ya no tienes nada o que tienes un 20% de lo que valía antes. Entonces, podemos estar en una situación en la que todos seamos Chipre, en el sentido otra vez de que si quieres mantener el poder adquisitivo de la moneda, si quieres cortar de golpe la inflación, tienes que subir mucho los tipos de interés. Al subir mucho los tipos de interés, tienes que llamar al Tesoro o al Departamento de Hacienda al Ministerio de Hacienda de tu país y decirle, oye, que ya no te vas a poder seguir endeudando así, porque vas a quebrar. Entonces, a ver qué haces. Tienes que cortar la expansión fiscal. Claro, si cortas la monetaria y cortas la fiscal, a corto plazo sabes que viene una recesión y si subes el tipo de interés sabes que puedes quebrar al Estado o a los agentes privados que estén muy endeudados. Sabes que toda aquella industria que sea muy dependiente del crédito va a morir o al menos la va a pasar muy mal durante mucho tiempo. Es el caso
El caso típico son los que son industrias muy cíclicas y muy vinculadas al crédito, es la vivienda y la compra de vehículos. Entonces estamos en esa situación donde no sabemos, hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en todos estos mercados que ya está empezando a ocurrir, cuando empiezan a cortar el grifo. ¿Y qué situación tenemos ahora? Que esta parte que supongo que te va a gustar bastante. ¿Qué situación tenemos ahora que es diferente a la de hace quizá 10 años? Es la situación en la que hay alternativas. Eso es algo muy complicado porque, otra vez, aparecen criptomonedas, aparece Bitcoin y bueno, pues desde que aparece o se pone un poco popular, no ha habido un gran evento como para decir me paso en masa para allá. La gente se ha ido pasando poco a poco, pero desde luego no ha habido un evento sistémico que haya dicho ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Oye, que si tengo dólares voy a perder el 10%. Aguántate, durante 10 años vas a perder el 10%. Eso es que pues en 10 años no tienes nada ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, hasta ahora, pues la protección que teníamos era pues irnos al oro. De hecho, se dice que yo no estoy tan seguro de que esto sea cierto, pero bueno, tiene sentido desde un punto de vista más teórico. Oye, pues hay competencia ahí, ¿no? Competencia en el sentido de dinero fiat, cada vez hay menos interés en utilizarlo porque cada vez tiene un coste mayor de utilizarlo y hay una alternativa. Y como te digo, ahora hay más alternativas. Entonces, este evento puede causar un switch masivo de gente a las criptomonedas. Y luego ya vemos si quieres cuál de ellas. Sí. Yo estás más en el Bitcoin, ¿no? Pero bueno, puede causar. Desde luego, ahora hay muchas más alternativas y cuando hay más alternativas es más complicado porque la posibilidad que tienes de abusar, eso es teoría del monopolio, si lo quieres ver así. Cuando un monopolista abusa de su situación, lo puede hacer a corto plazo, a largo plazo no. Se dice que todas las demandas a largo plazo son elásticas, es decir, todas las demandas cuando te suben mucho el precio de algo, buscas alternativas. Es lo que pasó en el petróleo, en la energía en 2014. Oye, pues que está antes de 2014, que está carísima la energía. ¿Qué hacemos? Pues empiezas a investigar temas solares, empiezas a investigar eólicas y cosas así. Pues ahora pasa lo mismo. Esto es también súper interesante. Esto es un artículo que saqué hace no mucho. ¿Por qué se ha utilizado durante tanto tiempo la moneda fiat? Los economistas estábamos desde el año 71 y esto es un desastre. Pierde poder adquisitivo como pues eso, los gráficos que ve todo el mundo, ¿no? Desde el año 71 hasta el año 71 pierde poder adquisitivo. Desde el 71 es una cosa obscena, es una cosa que cae en picado. ¿Y por qué la gente sigue utilizando moneda fiat? Y esto, yo hice un análisis que la verdad que se lo copié a Manuel Polavieja, de decir, bueno, ¿qué tal si empiezas a ver no solo el poder adquisitivo de la unidad monetaria, del dólar o del euro, lo que sea, sino el poder adquisitivo de la unidad monetaria invertida en algo muy sencillo, en algo que puede ser incluso una cuenta de un banco? Yo lo hice con el bono de corto plazo, con un bono de 3 meses y de un año, que es algo, no necesitas ser Warren Buffett para invertir en eso. Entonces, y aparte el tipo de interés del banco está muy vinculado al tipo de interés de la deuda de corto plazo del Estado. ¿Cuál es el poder adquisitivo de la moneda? Y resulta que sí era interesante, de hecho eso es lo que hizo Reagan, hizo interesante seguir manteniendo dólares porque los tipos de interés eran muy altos y el tipo de interés real ya ni te cuento, los años 80 era una cosa también altísima, mucho más alto que el de la bolsa. Entonces generó una demanda que tenía todo el sentido del mundo para esa moneda fiat porque con una inversión muy sencilla incluso ganabas poder adquisitivo a pesar de que el dinero como tal lo perdía. Es un sistema muy perverso, subóptimo, pero ahí de alguna manera empecé a entender por qué la gente sí lo seguía utilizando. Pero esto también es interesantísimo. Desde 2010 ya no hay ese incentivo. Desde 2010, si mantienes incluso en un bono de corto plazo, seguro en la vida no hay nada. Ya lo podemos también ver con la deuda de Grecia, ¿no? Y que le pregunten a los fondos de inversión que les decían no invierten en deuda de Grecia, que es muy segura, pero bueno, pretendidamente segura. En las finanzas todo el mundo cree que es seguro invertir en deuda pública, todavía no sé muy bien por qué, no sé qué drogas se meten, pero la idea es, con algo sencillo y pretendidamente seguro, ya no sale desde el 2010. Y esto es algo que yo vinculo con el nacimiento otra vez. Pues oye, ¿en qué año nace Bitcoin? En 2009 es el paper, ¿no? O en 2008. 2008-2009. Oye, no debe ser una casualidad que justo cuando el principal incentivo que yo había visto de invertir o de mantener dinero fiat desaparece, que es una inversión en corto plazo, ya no sale. No es que no salga, es que pierdes mucho poder adquisitivo. Entonces, claro, la situación ahora es muy complicada porque no tenemos ni el incentivo a seguir desde hace 10 años ya, ni el incentivo a seguir en la moneda
Y además has generado, endógenamente, con tu política, has generado los sustitutos. Y ahora estamos en un momento donde ha venido el cisne negro o gris, donde ha impactado a la economía, donde te impacta tu moneda y donde ya tenemos alternativas. Entonces, ahora la gente no está atrapada. Y esa es la situación otra vez mundial que tenemos. La Y luego, cuestión, la cuestión de la alternativa es justo lo que hace un poquito diferente, en mi opinión, esta situación que la de años 40, 50, que es la que describe Lyn Alden y un poco la que también describí cuando hablaba, hice un artículo, bueno, hice un podcast hace poco sobre cómo los estados reducen su deuda a base de tener tipos reales negativos y ya está, ¿no? Entonces, esa situación, claro, es esa que se produjo entre los años 50 y 80, que se redujo la deuda a una barbaridad a base de tener inflación, pues eso, entre el 8 y el 10, y los tipos mantenerlos digamos, forzosamente alrededor del 2% o así, pues lo que hizo fue eliminar toda esa deuda y limpiar un poco los balances de países. Bueno, ahí los privados no estaban tan endeudados, pero bueno, los países. Y claro, tú podías mantener esos tipos saldos y podías mantener esa demanda de bonos y demás, porque realmente la gente no tenía alternativa. ¿Qué vas a hacer? O sea, tienes que tener el dinero en algún sitio y aquí por lo menos pues lo tenías a un 2 en lugar de al 0, ¿no? En casa. Y prohibido Entonces, tener oro. En la y mayor prohibido parte tener oro hasta los años 70, es verdad. Y prohibido tener oro hasta los Estados años 70. Unidos lo prohibieron en los años 30, pero es súper interesante. En Reino Unido lo prohibieron en los 60. En Australia también lo prohibieron. O sea, eso es algo que dices, bueno, el de Estados Unidos lo conocemos todo el mundo, pero cuidado que es una política que se hizo aposta vamos, sí, para atrapar para exprimirte lo máximo posible. Por supuesto, claro que sí. Brevísima pausa para recordaros, nada, lo de Patreon y lo de Twitch. Patreon, por si quieres ayudarme con esas donaciones de 5 eurillos, ya ves tú, 5 eurillos y lo mucho que me ayudan a mí. Y también si quieres verme en Twitch, porque se ha creado una comunidad muy agradable, ya te digo, aquí hablamos de todo y vemos vídeos de gente comiendo filetes. Bueno, no sé, es bastante interesante. También una cosa, que tengo la página web nueva, donde están todos los temas, 200 y pico podcasts por categorías. Por si te interesa una categoría más que otra, pues ya sabes dónde puedes ir a encontrar más de esa categoría. Y también puedes comprar tazas y pronto camisetas. Bien, seguimos con Daniel. En ese sentido es en el que creo que, bueno, por una parte, se parece la situación a los 40 porque, como tú explicas, claro, no hay solución buena. Entonces, en mi opinión, se parece a los 40 porque dices, vale, como no hay solución buena, no puedo subir los tipos y tampoco puedo, bueno, digamos, esperar a que esto se arregle solo, pues lo que hago es que, bueno, soluciono la deuda a base de, bueno, mantener los tipos bajos y me como una inflación del 8%, empiezo, bueno, pues un año será por lo de Rusia, otro año será porque, bueno, por el mal tiempo, otro año será por sé qué, pero bueno, más o menos políticamente lo voy sacando adelante y tú te lo vas comiendo como, y ya está, y así poco a poco vamos solucionando la deuda, porque claro, como tú dices, no hay alternativa factible buena. Entonces, por eso me acerco más a la teoría esa de los años 40-50, aunque como has descrito... Yo no lo había visto así, te lo voy a copiar, sí, a partir de ahora. Hombre, como has descrito hasta este punto, es verdad que sí que se parece mucho también a años 70-80 por el tema de, bueno, pues en ese caso fue la crisis del petróleo, porque es verdad que hubo esos factores, ¿no? de cadena de suministros que afectaron y tal, y que también se les dio mucha importancia, a pesar de que hubo muchas otras cosas, ¿no? Años 60, Estados Unidos imprimiendo. Era un efecto, oye, el precio del petróleo subía, igual que sube ahora el precio del trigo. Es un efecto de... Bueno, el del trigo muy concreto por la guerra, sí. Pero bueno, en vez del trigo, coge cualquier otro, que si es que sube todo. Es que sube todo. Entonces, no le llamarás el problema del trigo o el de la guerra de Ucrania, pero es un proxy. No es lo que está causando de fondo la inflación, ni mucho menos, vamos. ¿Qué puede pasar? Claro, ¿qué puede pasar ahora por empezar a meternos en los países que están... Sí, vamos, que al final no llegamos nunca al objetivo de la charla. Por empezar, sí, es que es verdad. O sea, ¿qué está pasando con ellos? Que, claro, que pueden tener deuda, muchas veces tienen deuda denominada en dólares y claro, ahí se complica todo bastante, sobre todo para esos. Muchísimo. Bueno, tú tienes... la pregunta es ¿por qué valen las monedas pues yo en mi caso estoy en Guatemala, como te dije, pero bueno, en general esto es casi cierto para cualquier área. La mayor parte de países aquí tienen mucho comercio con Estados Unidos, principalmente con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué da valor y qué da estabilidad a la moneda nacional? Entonces, hay dos grandes teorías. Bueno, hay varias grandes teorías, pero yo creo que hay dos que tienen un poder explicativo mayor. La primera es algo muy al uso, que más o menos casi todo el mundo lo entiende. Es la teoría de la balanza de pagos. Y es, bueno,
oye, yo genero tanto, generar dólares es... Aquí no se pueden generar dólares, bueno, cuando digo aquí quiero decir en los países que no tienen dólar, no pueden generar dólares si no es exportando cosas. Exportando, o bueno, las remesas son muy importantes también porque básicamente lo que exportas es gente, pero al final es una exportación diferente. Exportas gente y esa gente te tira dinero para acá. Entonces, tienes que generar esos dólares para permitirte comprar cosas en el exterior. De hecho, al final el comercio mundial no es más que un megatrueque. Tú generas dólares, pero muchas veces los dólares ni siquiera entran. Es por lo que les han podido poner las sanciones a Rusia de quitarle todos sus dólares, porque los dólares nunca estuvieron en Rusia. Y aquí pasa lo mismo. ¿Ves? El Banco Central de aquí tiene una millonada y la millonada la tiene en diferentes bancos en Estados Unidos. Entonces, mañana quieren ponerle sanciones al gobierno de Guatemala y se las ponen así en medio segundo, le quitan todas sus reservas. Y que es algo también medio complicado, que eso pase porque vas a dejar de hacerlo, claro, vas a dejar de mantener dólares. Bueno, el caso es que generas esos dólares, entonces esos dólares te generan una entrada esas exportaciones, perdón, te generan una entrada de divisas y hay una salida de divisas natural, que son las importaciones. Entonces, como digo, al final lo que termina ocurriendo es que el sector bancario intermedia las compras y las ventas, intermedia las exportaciones y las importaciones, y más o menos tienden a quedarse en equilibrio. Nunca están en equilibrio. Equilibrio es una palabra muy fea en economía, pero más o menos tienden a estar... Es que me voy a tener que utilizar la palabra hasta que me salgan más o menos niveladas, ¿vale? O sea, la idea es que no puedes comprar cosas, sino la ley de Say que hablábamos antes. No puedes comprar cosas, para los países es igual, no puedes comprar cosas si no has vendido antes cosas. Entonces, ¿qué es vender cosas? Hacer exportaciones. ¿Qué es comprar cosas? Importaciones. Entonces, la cantidad de dinero que entra al país marca el tipo de cambio, porque si haces muchas exportaciones a corto plazo, entra mucha cantidad de dólares y el dólar entonces, en este caso, se depreciaría contra la moneda nacional. Es decir, habría una cantidad enorme de dólares, entonces el dólar pues empieza a subir de precio, es decir, habría no una deflación, es más... lo que habría es un tipo de cambio. El tipo de cambio se llama el precio externo de la moneda, que es básicamente tu moneda nacional, cuántas cosas puede comprar fuera. El principal tipo de cambio de casi todas estas áreas son contra el dólar. Por lo tanto, si el dólar se hace relativamente barato, tú puedes importar más. Es la idea. O sea, dejas de comprar bienes aquí y simplemente te traes bienes de fuera porque, oye, qué poder adquisitivo tengo así de golpe. Entonces, utilizas esos dólares para comprar fuera y entonces salen más dólares, entonces el dólar vuelve a una especie de... O sea, vuelve a... el equilibrio, no sé. Me va a salir otra palabra mejor que equilibrio, ¿vale? Porque equilibrio tiene muchas connotaciones. Bueno, la idea entonces básica es esta. Pero hay otra forma que a mí me gusta mucho más analizarlo, que es que es una teoría más financiera, que es los dólares ejercen de respaldo de las monedas nacionales. ¿A qué me refiero con respaldo? Bueno, pues el Banco Nacional de la República Argentina tiene una serie de pasivos que son principalmente moneda, tienen otras cosas, pero son principalmente los pesos argentinos, y los pesos argentinos no son más que una especie de promesa impagada a recibir dólares. Y ahora, ¿cuántos dólares tienes? ¿Cómo los manejas? Y si hay un problema, la gente se asusta y empieza a vender pesos argentinos, ¿qué tienes tú para darle de valor? Para que dejen de vender esos pesos argentinos. Por cierto, el mismo problema tiene la Fed, pero en otro escalón. Pero es un problema más similar de lo que parece en un primer momento. Pero bueno, si quieres luego, como ya no vamos a hablar ahora del mundo, sino estamos hablando ahora más de estos países, la idea es la siguiente. Oye, pues hay un shock, el que sea otra vez, fragilidad. Viene un shock y hay un problema de exportaciones. No se puede exportar por lo que sea, y puede ser cualquier cosa. Viene en estos países, en Guatemala viene Roya y pues destruye el café. Y si destruye el café, ya no exportamos. Y si no exportamos, ¿con qué leches compramos? Entonces, pues claro, eso lo que hace es que la gente se medio asuste un poquito y empieza a vender quetzales, pues la moneda de Guatemala, empieza a vender la moneda nacional del país. Y cuando empiezas a vender la moneda nacional del país, se empieza a generar un tipo de cambio creciente, es decir, la moneda vale cada vez menos, un tipo de cambio creciente contra el dólar, es decir, tu moneda, piensa en la inversa del tipo de cambio, tu moneda vale cada vez menos, eso es lo que significa. ¿Cómo para el Banco Central esto? Pues el Banco Central para esto dándole algo de valor, algo que tenga realmente valor a la gente. ¿Qué es lo que tiene en su activo? Dólares. Entonces la gente
se asusta y dice, bueno, pues tengo una moneda mucho más estable, que ciertamente es mucho más estable. Entonces, si me asusto y vendo la moneda nacional, el Banco Central me puede dar, tiene muchos dólares para darme la cantidad que sea de dólares. Podría ser dólares o podría ser cualquier otra cosa de valor, que es lo que está intentando hacer ahora el Banco Central de Rusia, acumulando oro. Entonces, bueno, pues ¿cómo doy estabilidad al rublo? Bueno, pues la gente vende como un bestia rublo, pues yo te doy oro y yo tengo algo de mucho valor y te vas a dar cuenta, si lo hago en suficiente cantidad y tengo suficiente músculo, te vas a dar cuenta de que podrías quedarte con el rublo porque no se va a mover mucho de precio, porque si se mueve de precio ya estoy yo, que es el que se supone que es, con yo quiero decir el Banco Central, ya está el Banco Central que se supone que es el que tiene que velar por la estabilidad monetaria. Entonces, tengo activos de mucha calidad para darle estabilidad monetaria. Claro, ¿cuál es el problema de muchos países? Pues que a lo mejor el Banco Central se ha portado mal. ¿Qué significa que se porte mal? Pues que hace lo mismo que hace, pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que hay un problema de déficit y el problema de déficit resulta que es un problema del Estado de siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo financia? Pues lo que hablábamos antes, deuda, y llega un momento que el mercado de deuda te dice, ya está. ¿Qué es portarte mal? Otra vez, meter en la misma sala, en la misma habitación, al director del Banco Central, al director del Tesoro y decirle, cambiaros papelitos. Ese es básicamente, por cierto, eso está prohibido. Usualmente se hace en mercado secundario, pero bueno, en muchos países, aquí está también prohibido, pero en muchos países de Latinoamérica no está prohibido. Entonces, te sientas en la misma sala y dice, eso es la misión primaria, se dice. Ve y le compras todo lo que te diga este tío. Este te va a decir que necesita tantos millones. Vas y se los compras. Claro, ¿qué pasa cuando hay un problema de estos? Te haces frágil una vez más. Lo siento que utilice tanto la terminología tales, pero es que es un genio, me encanta. Entonces, sí, aunque yo sé que a los bitcoiners... Como no es bitcoiner... Ya, yo sé que a los bitcoiners nos gusta, pero porque aparte es que el tío es muy... O sea, el tío que va nos gustan sus libros. Él es muy bueno, pero le gusta tocar las narices a todo el mundo. Entonces, hay que entenderlo así. Entonces, pero sí tiene cosas que son muy aplicables al mundo, a todo el mundo cripto. O sea, yo creo que es alguien que hay que leer sus libros, como tú dices, pero no hay que leer su Twitter. Bueno, en cualquier caso, te hiciste frágil y ahora tienes un montón de bonos del gobierno en tu activo. Y la gente que está huyendo de los pesos argentinos, ¿tú qué les dices? Toma, un montón de deuda del gobierno de la República Argentina. Te van a decir, pues yo eso no lo quiero para nada. O sea, está atrapado el Banco Central, que es el problema que tienen los bancos centrales del mundo ahora. Están atrapados, no tienen nada que vender de valor. Entonces, si se te va la moneda al suelo, ¿qué les das a la gente? ¿Le vas a dar deuda de España? Si no, pues si la deuda de España solo vale porque la compra el Banco Central Europeo, como la venda, esto va a quebrar España y no te va a pagar nunca. Entonces, al final, bueno, España, digo España porque es nuestro país, pero vamos, que puede ser, puede ser casi cualquier país de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿por qué valen estas monedas? ¿Por qué valen las monedas de los países iba a decir en desarrollo, pero bueno, de Latinoamérica y en general de los países que no tienen una moneda principal en el mundo? Pues valen por la cantidad de activos y el valor de los activos que tienen detrás. Y usualmente la mayor cantidad de esos activos son o activos que se presuponen muy seguros en dólares, que son pues treasuries, que es deuda de corto plazo del gobierno de Estados Unidos, o deuda de largo plazo del gobierno de Estados Unidos, o directamente dólares, contantes y sonantes, o títulos de muy corto, certificados de depósito y cosas así, títulos de muy corto plazo privados también en Estados Unidos. Entonces, claro, tienen eso, pero además también tienen un montón de deuda pública del país en concreto. Entonces, si el país es medio que paga, que no paga, que tiene capacidad para hacerlo, pero no, o se deteriora, la moneda se deteriora detrás. Pero claro, aquí, y este es un problemón para todos estos países, están asumiendo que el dólar es estable. Porque lo ha sido más o menos lo que estábamos hablando antes, hasta hace 2 días, pero ahora no. Entonces, aquí en estos países llueve sobre mojado, porque lo que tienes es, te comes la inflación del dólar, te comes el problema del dólar, y sobre el problema del dólar añades tus propios problemas. Dicho de otra manera, tienes una inflación al cuadrado. Tienes la inflación del dólar, esa te la vas a comer porque lo que tienen la mayor parte de tus bancos centrales en su activo y de los bancos privados también, muchos de ellos, ahora vamos a hablar de los bancos privados, pero tienen en su activo dólares para respaldar la moneda nacional. Entonces, si tu activo se va al suelo, tu pasivo se va al suelo. Esto es casi que el curso 101 de finanzas. Si tu activo se va al suelo, pues todo lo que tengas en el pasivo, que en el caso de los bancos centrales es casi todo, con algunas matizaciones ahí, pero casi todo es moneda,
pues se va a ir al suelo. Si además tu Banco Central, además de dólares, tiene deuda del país concreto que sea, y ese país lo puede pasar mal por algunas cosas que vamos a ver ahora con el tipo de cambio, pero si además va a tener, en el mejor de los casos, vas a estar tan mal como el dólar. Es lo que quiero transmitir aquí. Eso en el mejor de los casos. Y además, si eres un estado especialmente manirroto, yo siempre pongo el ejemplo de Argentina porque, bueno, pues es un desastre desde hace 100 años. No Argentina como país, pobrecito, sino el estado de Argentina. Entonces, pero bueno, puedes pensar otros muchos países que tienen problemas no tan graves, pero similares. Entonces, se te van a añadir los problemas nacionales a los problemas del dólar. Entonces, ese es el problema en estos países. Mínimo problemón el del dólar. Y luego problemón el de los estados nacionales. Y luego, todo esto se añade, una cosa que tú estabas contando, que oye, pues es que casi siempre en estos países como se entiende que hay un riesgo extra de la moneda nacional, por esto que te estoy contando, la moneda nacional siempre tiene una prima para el mercado de capitales. Es decir, si yo me endeudo en dólares, me sale mucho más barato que endeudarme en la moneda nacional. Mucho más barato, pues va a depender de cuánto. Imagínate, en Argentina el tipo de interés en pesos argentinos debe ser del 50%. Claro, el de dólares no es 50%, incluso con el riesgo país de Argentina. Entonces, mucha gente empieza a decir, oye, es que yo cómo voy a pagar tipo de interés del 50%, lo que voy a hacer es endeudarme en dólares. Y muchos países pasan su sector productivo, incluso sus propios bancos también lo hacen, se endeudan en dólares porque el tipo de interés es más bajo. Claro, si tú te endeudas en dólares, por cierto, esto pasó en España también con las hipotecas aquellas famosas que se llaman multidivisas. La gente se endeudaba, ahora ya se ha olvidado de eso, pero la gente se endeudaba en yenes. ¿Y por qué leches te endeudas en yenes? Pues porque paga tipo de interés cero, pero, y esto es lo que pasó, como se deprecia el euro, que es lo que pasó en 2008-2009, el valor del euro se fue para abajo, resulta que sí, pagas un tipo de interés muy bajo, pero tu moneda en la que tienes tus ingresos son euros y ahora tengo que pagar el doble de yenes que antes. Moriste. Y esto es lo que le pasó en los años 80 a la mitad de hecho, aquí tienen un nombre en Latinoamérica, es la década perdida. Aquí pasó muy bien la gente en los años 70 porque fue momentos de inflación y usualmente a los productores de materias primas les viene bien la inflación. De hecho, yo vivo aquí en Guatemala y la gente está contenta. Hay un frío ahí fuera que no veas. Para aquí la gente está diciendo, oye, que el precio del café, el del azúcar, un montón de cosas que se producen aquí están altísimos. Están contentos. Entonces, pero los que no están contentos son los que los tienen que comprar o los que los utilizan como inputs productivos. Es decir, en la cadena de valor, pues si tú estás en el principio y eres productor de materias primas y le tiras la inflación al resto, estás muy contento. Pero como seas el que la recibes, quizá mueras. Por eso la inflación tampoco viene bien a muchos negocios. Pero bueno, años 80, lo que tú decías, Volcker acaba con la inflación, pone el tipo de interés altísimos y el dólar se aprecia muchísimo. Un montón de capitales vuelven a Estados Unidos y salen de aquí. Se deprecian las monedas nacionales y aquí quiebra hasta el apuntador. La década perdida. Se llama explícitamente la década perdida. Quebraron no solo un montón de empresas, sino un montón de estados. En parte por eso, ¿no? Porque se tendían muchos bonos en dólares. Habían emitido, estaban endeudados en dólares y tú tienes los ingresos tuyos en la moneda nacional, tú les cobras impuestos de hecho es obligado, tú no puedes pagar impuestos, es una de las razones por las que hay también demanda de moneda fiat, porque el Estado te obliga a utilizarla para ciertas cosas, entre ellas para pagar impuestos. Entonces, tú tienes tus ingresos en la moneda nacional. Y resulta que en términos reales, igual que con las hipotecas multidivisas en España, se te había multiplicado por tipo de interés barato, sí, pero se te ha multiplicado por 2 el capital solamente porque se te ha ido el tipo de cambio pues a las nubes. Entonces, eso ya de facto hace que empieces, que tengas problemas gravísimos para pagar simplemente muchas veces siquiera los intereses, aunque sean muy bajos. Entonces, esa situación, eso es un descalce monetario, un descalce de tipo de cambio se llama. Entonces, eso es un riesgo que hay ahora. Si de verdad los tipos de interés suben en Estados Unidos, va a haber una recesión, como hablamos antes, pero logran salvar su moneda, lo va a hacer a expensas de todo lo que hay fuera. Todo lo que hay fuera son las monedas de los países, entre ellos latinoamericanos. Pero bueno, esto pasa en la mitad de países de Asia también, quizá en otra zona económica, pasa en algunos países en la órbita también del euro, pasa en África. Es decir, en muchos sitios, incluso si logras salvar la moneda, las principales monedas internacionales, vas a hacerlo a costa de las monedas nacionales de otros muchos lugares. Básicamente porque va a haber una apreciación del dólar muy, muy fuerte y todo el que esté endeudado en dólares
si tiene su ingreso en otra divisa, que es la mayor parte de gente en otros países, pues vas a tener un problema muy grave para pagar tu deuda. Entonces, por hacer ya un mega resumen, si la teoría del respaldo es cierta o más o menos explica algo, lo que tienes es que los bancos centrales, en general la moneda nacional de los países en desarrollo, está respaldada por dólares o en algunos casos casi todos son dólares, pero en algunos casos muy concretos por euros o por yuanes, por alguna moneda central en un área o una región económica. Si tú tienes en tu activo eso, en tu pasivo tienes moneda. Entonces, tu moneda lo va a hacer tan bien o tan mal como lo que tengas en el activo. Si tienes dólares y lo está haciendo muy mal, pues la tuya lo va a hacer muy mal. Además, si tu banco central se ha portado mal, le ha prestado mucho al gobierno de turno, se te van a generar los problemas de esos préstamos extras, que son los problemas del dólar más los tuyos propios. Es decir, en el mejor de los casos, yo por eso digo que lo mejor es dolarizar en todos los países de Hispanoamérica, porque en el mejor de los casos ya estás dolarizado. Y en el peor de los casos estás dolarizado más el problema nacional. Es mejor dolariza y ya está. Entonces, bueno, esa es una de las patas de lo que estábamos explicando. Y la otra pata es que esto pasa en todos lados, como hay un premio, es decir, como es más peligrosa la moneda nacional, hay un premio de tipo de interés en la moneda nacional. Y mucha gente quiere, sobre todo en momentos de estabilidad, otra vez la fragilidad de la que hablábamos antes, en momentos de estabilidad, oye, pues el tipo de cambio es más o menos estable. Entonces, me voy a endeudar en dólares, porque es más barato y el tipo de cambio es estable. Claro, pero esto es estable hasta que deja de ser estable. Y cuando deja de ser estable, te ha pillado, estás atrapado ya. Estás atrapado en una deuda en dólares, mientras que tú cobras en pesos argentinos o cobras en, yo qué sé, pues en soles peruanos o en quetzales guatemaltecos. Entonces, si tu deuda nominal está en dólares, tienes que pagar en dólares. Y si tu tipo de cambio se va a las nubes, pues ahora tu deuda a lo mejor se ha duplicado o se ha triplicado. Entonces, eso ya de por sí puede generar una ola de impagos y de problemas monetarios extra en los países en desarrollo. Si quieres, claro, es que visto así, si quieres solucionar este problema, digamos, si Estados Unidos quiere hacer lo de los 80, rollo, venga, vale, voy a salvaros, bueno, a base de, bueno, crujiros un poco, pero voy a salvaros. Si hiciese lo mismo, si siguiese el mismo guión, de nuevo, crujiría a todos estos países, porque una subida importante de los tipos de interés allí se llevaría por delante a toda esa gente. Y es verdad que fortalecería el dólar a costa de todas estas economías, incluida la suya. Y la alternativa sería, bueno, simplemente dejarlo estar, y si lo dejas estar, ¿qué nos encontraríamos ahí? Porque, claro, por ejemplo, en los años 40-80, ahí lo dejaron estar. O sea, ahí no subieron los tipos infinitos para tratar de paliar la inflación, simplemente lo dejaron estar, lo dejaron correr. Y claro, castigaron a los ciudadanos, ¿no?, de Estados Unidos y de dos países que perdieron poder adquisitivo, pero bueno, es verdad que en esos años, debido a también cuestiones demográficas y demás, ¿no?, pues la cosa fue bastante bien. Claro, no sé, porque claro, veo ese escenario mejor que el de subir tipos, aunque el de subir tipos podría ser, digamos... Yo no lo veo, bueno, yo no sé qué es, elige muerte, ¿no? Elige qué tipo de muerte quieres, es básicamente la disyuntiva que tienen ahora en general, ya no en los bancos centrales, en general el gobierno. Porque el Banco Central, como te he dicho antes, ya es un pasajero del gobierno. El gobierno le tiene... O sea, cuando tú... ¿Sabes eso de que si el banco te debe... Tú le debes al banco 100.000 euros, el banco o sea, el banco te puede machacar si quiere. Pero si le debes 100 millones o 1.000 millones, tú lo machacas a él. Pues esto es lo que le han pasado a los bancos centrales. Los bancos centrales han hecho negocios. Bueno, es que el Banco Central es un apéndice más del gobierno, aunque quieran separarlo, autonomía, eso son realmente, sinceramente, tonterías. Es un apéndice más. Pero bueno, si de verdad hubieran sido autónomos, no hubieran comprado toda esa deuda. Y si no hubieran comprado toda esa deuda, no hubiera habido todo ese endeudamiento. Y si no hubiera habido todo ese endeudamiento, no tendríamos ahora este problema. Pero los bancos centrales ya van tarde. Lo hubieran hecho esto, lo hubieran pensado todo el siglo XXI. Bueno, y la mitad del XX también. Pero en el siglo XXI, más o menos, aparecimos aquí y no estábamos tan mal. Pero es que ahora ya no, es que no tienen vuelta atrás. Entonces, claro, ¿qué pasa en lo que tú estabas hablando de los 40? Diluyeron con inflación, es cierto, la enorme deuda de la Segunda Guerra Mundial. Pero más o menos el gobierno americano hasta la guerra de Vietnam se portó bien. Se portó bien sí, o sea,
Sí, mantuvo nunca un balance adecuado, digamos, aseado. nunca se portan bien. O sea, esto hay que tenerlo claro en la mente, porque a veces yo mismo me tengo que autocorregir. Nunca se portan bien. Pero hasta la guerra de Vietnam no hicieron demasiadas barbaridades y desde luego no monetarias. Cuando empezaron a meterse ya a muerte a la guerra de Vietnam, pues la pagaron otra vez con el... Sí, con Johnson y sus políticas de bienestar. También. Entonces, claro, pero cuando llegas a ese punto, o sea, es que estamos en ese punto, no estamos en el de los 40, en ese sentido. O sea, yo entiendo lo que has dicho de los años 40 ahí, estoy muy de acuerdo contigo, pero ya estamos en un punto de no sé si esto lo vamos a poder solucionar así. Y la alternativa que hablábamos antes, es que ahora hay alternativas. Y por cierto, están intentando, esto es una burrada, que vamos a ser China todos en poco tiempo, están intentando a acelerar todo lo que puedan estas divisas Central Bank Digital Currencies, ¿no? O sea, lo oigo tanto en inglés que no sé cómo traducirlo a español, pero bueno, criptos del Estado, ¿no? Criptos del Banco Central. Sí. Que ya la idea chirría hasta decirla, o sea, uno se sienta hasta mal diciéndola, dice, pero ¿cómo que cripto del Banco Central? Bueno, no han entendido cuál es, desde luego, para qué existe el mundo cripto, y es para protegerse de ellos mismos. Por lo tanto, o sea, no tiene sentido que intenten sacar eso. A ver, que sí, que se va a ser mucho más fácil hacer una transacción que antes. Por cierto, esto... Sí, no tiene sentido, pero nos lo van a vender como que es la mejor idea que han tenido jamás. Y es un instrumento, y aparte es que lo dicen tan abiertamente, a mí me da un miedo, porque lo dicen muy abiertamente, no, pero es que así controlamos un poco más a la gente. Uy, pero vamos a ver, que yo lo que quiero hacer es librarme de tu control, o sea, y te lo dicen tan explícitamente, es tan cándido, es tan explícito todo, les da tan igual que... Bueno, pero porque volviendo a la oferta-demanda, o sea, lo dicen así porque realmente se ha creado una cultura de demanda de ese control, de esa ayuda. Ya veremos, por favor, ayúdame en cualquier cosa y, oye, si más control, perfecto, porque sé que confío en ti y entonces pues ya está. Y eso se demanda, porque si no, no podría ser tan abierto a la hora de decir estas cosas. Sí, bueno, claro, y tienen todo un esquema muy perverso. Las empresas son agencias suyas de impuestos. Sí, que si no serían zombies. Los bancos son agencias también. El FATCA es eso, básicamente. Cualquier banco mundial es una agencia del IRS americano, es una agencia de la Hacienda americana. Son cosas que han abusado tanto de ese sistema que sí puede llegar a romperse, y sobre todo si no tienen mucho cuidado. Yo todavía creo que podrían hacer algo como una recesión para salvarlo, pero si de verdad están tan crecidos, pues a lo mejor no, y a lo mejor se termina rompiendo el sistema. Ayúdame con este ejercicio, si te parece, y cerramos, que verá que damos un rato. Bien, yo no veo lo de la o sea, no veo lo de la recesión en el sentido de, vale, voy a hacer un Volcker, imposible, no lo veo. Bueno, no es imposible, pero no lo veo. Entonces, ¿qué pasaría? Porque además esto unido a lo que has comentado antes, que también lo he tratado yo aquí un par de veces con el tema de Rusia y tal, ha habido una salida del dólar por miedo a, oye, ¿qué pasa aquí? En cualquier momento me vas a quitar todos mis dólares. Hay, por una parte, menos demanda de dólar, porque, bueno, por los tipos de interés y por este riesgo de, oye, de repente mis dólares pueden no ser míos. Entonces hay menos demanda de dólar, hay la imposibilidad, yo creo, de incrementar esa demanda a base de subir los tipos una barbaridad. Entonces, ¿qué significaría un dólar más... o sea, ¿podrías darse un escenario en el cual el dólar pierda fuerza y frente a qué? Porque no sé contra qué podría hacer de fuerza. Y si la perdiese, esto podrías... ¿Qué efectos tendría esto para el resto de estas economías? Sí, no sé si seguro que sí. ¿Has visto el paper este que se llama Bretton Woods 3? Sí, el de Posad, sí. Bueno, es que el tipo es muy bueno. Tiene un montón de papers también de shadow banking. Es una máquina. Y me parece muy raro, yo no sé si se les escapó a los de Credit Suisse, porque bueno, Credit Suisse es parte de todo esto, ¿no? Como a lo mejor era algo para sus inversores así más premium y salió, porque además el paper está subrayado y todo. Es una cosa, no parece una comunicación muy oficial. Bueno, básicamente lo que él nos dice ahí es, mira lo que está ocurriendo en el mundo, y esto es un evento que no nos estamos dando cuenta, pero es un evento que va a causar que el sistema monetario actual, él no dice colapsar, pero cambie. Sí. Y ese cambio puede ser un colapso o no. De hecho, al final dice algo así como
Bueno, si sigue existiendo Bitcoin, es una alternativa, ¿no? Y lo dice así un poco como, si esto sobrevive, a lo mejor funciona, ¿eh? Y dice Bitcoin, o dice yuanes también, básicamente por un tema que estabas hablando tú antes también, ¿no? Ellos se han ido saliendo poco a poco, todavía tienen muchos dólares, pero ellos han ido saliendo poco a poco de dólares y han ido respaldando su moneda con otras cosas, especialmente o bien con materia prima, o bien con créditos vinculados a la materia prima, que es algo muy extraño que ha ido pasando. En un montón de países de Latinoamérica han hecho esto. Han generado infraestructura. En Sri Lanka también, ahora que lo comentabas tú ahora, y está bastante de moda porque pues, se están muriendo de hambre los pobres por todas esas tonterías ecologistas. Pero lo que hacen es te dan un crédito, te generan una carretera o un puerto o lo que sea y te dicen, pero bueno, no te voy a dar un crédito en dólares ni en yuanes ni nada, me pagas en materia prima. Me pagas ¿tienes petróleo? Me pagas en petróleo. ¿Tienes lo que sea? Entonces, o bien tienen el petróleo o la materia prima que sea, o bien tienen un crédito vinculado directamente a esa materia prima, no a una moneda, a la materia prima. Entonces, claramente lo que están haciendo es eso. Y si te estás moviendo a un mundo de respaldo de colateral, ya no financiero, sino que es lo que dice básicamente aquí el autor, te estás moviendo a un mundo de respaldo de colateral bien real, es decir, un bien ya producido. Ahora muchos créditos tienen como colateral, pues eso, la fe que el gobierno de Estados Unidos va a poder cobrar acciones, impuestos. Como has comentado antes, que parece un o acciones o cosas así. Se generan varias capas de intermediación financiera, ¿no? Entonces, tienes, pues tienes un activo financiero, un crédito que te doy a ti, eso es lo que genera el respaldo de la propia moneda, esa moneda que te estoy dando yo también a ti. De hecho, al final lo que hay es un intercambio de promesas. En el sistema monetario actual hay un intercambio de promesas. Tú me haces una promesa, una hipoteca es una promesa tuya a pagarme a 20 años y yo soy un banco y te doy un crédito, es una promesa mía a pagarte dólares o lo que sea a la vista, en el momento, cuando tú quieres. Entonces, claro, si lo que dice el autor es eso, va a empezar a desaparecer. Lo que va a empezar a aparecer son créditos mucho más con colateral bien real, ya sea. Y ese bien real, él tampoco sabe cuál es, que nadie sabe cuál es. Dice, va a empezar a ser mucho más importante el oro, pero van a empezar a ser más importantes también un montón de materias primas. Entonces, ese es el mundo. Yo estoy muy de acuerdo con ese artículo, que por cierto ni siquiera él mismo dice, esto no es research, esto no es. Sí. Esto es un montón de ideas, aparte se nota, ¿no? Es un montón de ideas que él tira así, se nota que ha escrito en una tarde. Pero son ideas muy potentes y muy bien. Y que podrían. Bueno, aparte de los miles de impactos, también uno que has comentado antes al principio, cuando hablabas de crisis, de liquidez y demás, claro, si tú tienes, ahora mismo lo que está diciendo, tienes mucho capital sobre la base de promesas de crédito o promesas, que son el crédito, y si tú quieres tener esa misma cantidad de capital sobre bienes reales y materias primas, no te da. O sea, no hay tantas, porque las materias primas hay que producirlas, no es como las promesas que... Claro. Ley de 6. De lo que hablábamos antes, no vas a poder generar un crédito, si de verdad te estás moviendo colateral bien real, no vas a poder generar un crédito si no hay algo ya producido. Entonces eso limita mucho la cantidad de crédito. Es que el crédito al final básicamente el crédito es traerte una capacidad productiva futura, un poder adquisitivo que todavía no has generado, que traerlo a hoy. Entonces la pregunta es cómo lo haces, ¿no? Es como la definición de borrachera, es traer felicidad de mañana. Sí, claro, te va a dar una resaca que te mueres. Yo estoy intentando dejar ahora el café, espero que una resaca. Bueno, vale, volvamos al tema. Entonces, tu pregunta es súper interesante, ¿qué puede pasar? Pues el problema es que esto no es algo, no vamos a estar en una estabilidad de un 10% de inflación. Eso no va a ocurrir, esa estabilidad no va a existir. A un 10% todo el mundo se asusta y se acelera la inflación. Entonces, ahí es donde está la alternativa y la disyuntiva que estábamos hablando antes. O la cortas de raíz o puedes perder el monopolio de emisión de la moneda, de facto. Porque bueno, pues, si tienes de verdad el poder del Estado, pues tienes el poder que básicamente es lo que define el Estado, ¿no? El poder de monopolio de la fuerza. Ya. Pero la pregunta es hasta dónde puedes llevar la fuerza y pues resulta que precisamente por diseño de las criptos te puedes escapar relativamente fácil del poder. Entonces ahora te tienen que, o sea, no te pueden obligar a usar, solamente en algunos tipos de cosas te pueden obligar a usar esa moneda y no te pueden prohibir no usar las criptos. Eso es lo interesante. China ha prohibido Bitcoin 20 veces ya, no sé, y no consigue, lo que sí consiguió y se hizo un poco de daño es prohibir el minado.
No puedes prohibir el minado en casa, pero claro, ya nadie mina en casa, ¿no? O sea, ahora lo que haces es minas en esas granjas enormes. Entonces, eso sí puede hacer daño, pero bueno, pues ya habrá otro país que sea menos bestia y que se mine allí y ya está. Pero claro, el uso no. Y eso es lo interesante. El uso no lo vas a prohibir por mucha fuerza que tengas. Entonces, o sea, al final, la moneda es un pasivo del Banco Central que a su vez es un pasivo del Estado. Entonces, te tienen que convencer de usarlo. En un patrón oro te convencían diciéndote el oro es lo que va a dar estabilidad aquí. Entonces, si tú tienes miedo, ven a por tu oro cuando quieras. Y la gente pues, tenía miedo, iba por el oro y si el Banco Central se portaba más o menos bien, que es lo que pasaba, tenían el oro ahí y ya está. Y esa es la mejor manera, lo de los pánicos bancarios, la mejor manera de solucionar un pánico bancario es seguridad. ¡Pum! ¿Quieres? Toma, aquí está. Ya está, y no hay problema. Y el resto de gente dice, que sí pagan, que sí pagan. Y el resto de gente ya deja de tener un pánico bancario, o sea, del Banco Central o un banco privado. Entonces, ¿qué es lo que...? Claro, pero eso significa que tienes otra vez atadas las manos. No puedes prestarle al gobierno, tienes que tener un nivel de reservas, si bien no del 100%, sí tienes que tener un nivel de reservas altos, tienes que tener activos de corto plazo muy seguros, de verdad seguros, lo que se entendía seguro en un patrón oro, no lo que hay ahora, que por cierto era crédito, esto es también súper interesante, quizás al mundo que nos movemos, era crédito con lo que se llaman letras de cambio, que ahora hay algo similar que se llama factoring, pero es una letra de cambio básicamente es un activo cuyo colateral es un bien real, ya producido, o en el proceso de distribución, y esa era la base del crédito en el patrón oro, en el crédito monetario al menos. Entonces, bueno, tenían activos de mucha calidad y quizás al mundo que nos estamos moviendo, como nos decía el autor de Bretton Woods 3. Entonces, bueno, si estamos la idea es, se cortó el patrón oro, se cortó el vínculo explícito con el oro. En la Primera Guerra Mundial lo que dijeron es, podías ir a por tus monedas de oro y ahora ya no puedes, tienes que ir a por lingotes de oro. Y claro, un lingote de oro, imagínate lo que vale un lingote de oro. O sea, una moneda de oro son una onza, son 200.000 euros. $1.000 estará hoy, ¿no? 1950, algo así. Un lingote son miles de dólares, es un poder adquisitivo brutal. 800.000 creo que es. ¿Perdón? 800.000 creo que es. Imagínate, claro. Y en un mundo que era mucho más pobre que el mundo actual, o sea, nadie tenía $800.000. O sea, de facto prohibieron a la gente ir a por su oro ya después de la Primera Guerra Mundial. Y luego ya muy explícitamente, lo que hablamos antes, 1933, tú no vas a tener oro porque no me da a mí la gana que tengas oro. Entonces, claro, lo que ha ido haciendo el Estado poco a poco es ir quitando esas ¿cómo decirlo? Esa camisa de fuerza que tenía para hacer barbaridades monetarias, se la ha ido quitando poco a poco y ahora ya no tiene una camisa de fuerza, tiene una cosa enorme que no le ejerce ninguna fuerza. Pero la inflación es una de ellas y sigue teniendo algún problema. O sea, no puede hacer realmente lo que le dé la gana porque la gente puede terminar repudiando la moneda. Es decir, al final, pues en Ecuador no tienen moneda y es porque hicieron barbaridades. Y en El Salvador, bueno, El Salvador fue un poco diferente. Pero la mayor parte de países que ya no tienen su moneda es porque han abusado. Y Estados Unidos no es especial porque le dé la gana. Pues si abusa también, pues también tendrá que es lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? O viviendo ahora, también tendrá los resultados de ese abuso. Entonces, tiene que convencer a la gente de utilizar su moneda. Y si no la convences, la gente deja de usarla. Y la utilizará solamente para algunos, como pasa en Venezuela, para algunos pagos, te llega el dinero y te quema y lo sueltas. Y el dinero que utilizas de verdad y los contratos están en dólares y todo está es una economía de facto dolarizada. Entonces, no digo que estemos ahí, quizás estamos lejos, lo que digo es que no hacer nada no es una opción, porque si no vas a llegar a esa situación donde la gente repudia tu moneda. Y cuando repudias tu moneda, eso es una hiperinflación, de hecho. Un repudio de la moneda es una hiperinflación. Es gente a la que le llega la moneda y la demanda es cero o casi cero de la moneda. Es decir, te llega y te la gastas, te llega y te la gastas. La República de Weimar en Alemania en los años 20 se hablaba de pido una cerveza y la pago, porque si la pago después, sube los precios. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo y pagaban, esto es también súper interesante, en vez de pagarte una vez al mes, empezaban a pagarte una vez cada 15 días y luego una vez a la semana y luego una vez al día y luego varias veces al día. Entonces tú estabas trabajando y tenías que cobrar y gastarlo y salir y a donde sea y gastarlo y luego seguir trabajando. Imagínate qué desastre para la coordinación social. Entonces, no quiero decir otra vez que estemos en esa situación, pero
avanzamos hacia esa situación. Y si no le pones un freno, que es lo que tú decías que estimas que no va a ocurrir, yo tampoco sé qué va a ocurrir. Yo no tengo idea de por dónde va a salir. Estoy mucha incertidumbre. Pero lo que sí tengo claro es que si no le pones un freno, vas a llegar a uy, que me cargo el micrófono. Vas a llegar a una situación donde, donde la gente termine repudiando tu moneda. Y para evitar una crisis vas a generar una crisis mayor y sobre todo lo que vas a generar es una pérdida de poder para el Estado. Y la alternativa, a esa subida de tipos fuerte y a controlar la inflación, como te digo, pues, la alternativa a que dejes de pagar, perdón, me estoy liando. La alternativa a esto de que básicamente que la gente repudie tu moneda es la recesión de corto plazo. Entonces, la pregunta es otra vez, elige muerte. ¿Recesión hoy o recesión mañana y posible repudio de tu moneda mañana? Entonces, estás en una situación complicada. Muchas conversaciones que tengo de estas acaban desembocando en que probablemente muchas de estas divisas vayan a desaparecer. Directamente más dolarización, porque al final es mantener tu divisa de una manera que sea sostenible, como te has comentado antes, requiere de tener un capital que es válido, ese capital que es válido cada vez es más inaccesible, entonces posiblemente lo mejor sea simplemente dolarizarte y ya está. Bueno, sí, en estos países quizás sí, de hecho, siempre que hay una crisis, o sea, los cambios, esto es teoría de la complejidad también, los sistemas estables no tienen presión de cambio, solo cambia un sistema inestable. Cuando hay un sistema estable, incluso si es subóptimo, pues ahí sigues y ya está. Pero cuando hay choques es cuando vienen cambios. Y sí, una opción es, pero claro, es que el cambio ahora mismo es costoso. Ahora mismo todo el mundo sigue vinculando, aunque solo sea por costumbre, historia o lo que sea, dólar con estabilidad. Entonces, si el shock viene ahora, quizás sí dolarices. Pero ¿y si la inflación dura un año? ¿O si dura 5? ¿Y si viene el shock después de 5 años? ¿Y si suben los tipos de interés después de 5 años? A lo mejor lo subes ahora y lo salvas al dólar. Pero si suben los tipos de interés después de 5 años al 10% de inflación, pues no sé, no sé si va a ser la dolarización la vía que va, o sea, porque ya en el subconsciente colectivo, no sé si esa cosa existe, pero bueno, ya la gente sí va a tener en mente que el dólar no es la estabilidad. Y si el dólar no es la estabilidad, no va a querer dólares. Y por mucho que tu banco central te diga, toma dólares, a lo mejor no los quieres. Te voy a contar otro chascarrillo, que sé que estas cosas siempre funcionan bien en los podcasts. Este sí sé que es cierto, ¿eh? Y este sí está mejor documentado. Eso lo hizo un amigo con la dolarización de Ecuador, que la estudió mucho y que vive allí. Me decía, en una entrevista, de hecho están en YouTube, las entrevistas, una entrevista con el que era el director del Banco Central en ese momento de Ecuador. Él decía que tomaron la decisión de dolarizar pues un viernes. Y dijeron, pues el lunes dolarizamos. Así, o sea, así. Oye, que tenemos un problema aquí brutal, que de hecho el presidente que dolarizó duró 2 semanas en el poder. El mejor presidente de la historia de Ecuador es un tío que duró 2 semanas o un mes, no sé, me acuerdo. O sea, no me sé la historia bien, pero vamos, duró 2 días, metafóricamente hablando, 2 días en el poder. Entonces, que tomaron la decisión así y que les llamaron de la Fed y les dijeron, ¿qué estáis haciendo? No sabían, tomaron la decisión sin hablar con nadie. Una cosa increíble. Y que les dijeron, y que o sea, llamaron y les dijeron, oye, ¿cuánto tenemos de reservas? Oye, que la necesitamos, que nos las mandes. entonces, que lo de la Fed le dijeron, pero espera, ¿le puedes dar vuelta a esto? Que está vuelto loco, esto no se puede hacer. Que no. Pues, ¿no se puede hacer? Sí, se puede hacer. Entonces, interesantísimo, lo hicieron, a pesar de que la Fed no sabía nada, y si a lo mejor lo hubieran hecho de una manera diferente, lo que sea. Al final funcionó muy bien la dolarización. Si Ecuador hoy no es otro Venezuela, es porque tenían dólar. De hecho, Correa estuvo atacándolo día sí día también, porque claro, todavía entonces, y todavía hoy ya no lo es, pero entonces era estabilidad. Hoy ya no es estabilidad, pero está vinculado como te decía antes, bueno, pues hay un mal momento, ¿no? Esto va a volver a la normalidad en algún momento. Eso es lo que piensa la mayor parte de gente. Entonces, si hay problemas en la moneda nacional, me voy al dólar. Y pues bueno, pues no sé si esto
si no es esa vía que hablábamos antes de subir los tipos de interés fuerte y generar una recesión, yo creo que el dólar va a desaparecer del subconsciente colectivo como esa estabilidad esa moneda estable que teníamos todos en mente. Vale, bueno, ahora sí que la última, perdona, es que me ha recordado una cosa. Sí. En esta situación, has comentado antes lo de Guatemala y el hecho de que es un país principalmente exportador de materia prima. Claro, puede ser que el hecho de que nos estemos moviendo a ese sistema Bretton Woods 3, materia prima respaldando economía, beneficie o de alguna manera sirva como tabla de salvación a estos países que son primordialmente exportadores de materias primas. Bueno, si lo que tienes si lo que vas a tener en el mundo es una situación parecida a los años 70, donde hay inflación alta, la inflación alta desde luego sí beneficia mucho a los países productores de materia, tiende a beneficiar, ¿eh? Porque luego hay, ¿de qué va a subir más de precio? Aquí no hay petróleo, entonces lo que te sale por un lado te entra por otro lado, entonces pagas alto el precio de la energía, no hay petróleo, no hay carbón, entonces, pero también pagas muy alto el precio de los commodities que tú produces. Entonces, bueno, la mayor parte de ellos sí son países que sí son netamente exportadores de materias primas. Entonces, sí, claro, bueno, esa situación te beneficia mucho, y si lo que encima vas a tener es lo vas a utilizar de colateral para generar crédito, pues probablemente más todavía, porque tú eres el generador del bien que está siendo o sea, es como si yo te digo, bueno, genero colateral a base de vivienda que se hace, crédito con colateral vivienda, pues el precio de la vivienda, ¡pum!, se dispara. Entonces, y tú eres el constructor de vivienda, ¿tú qué crees? ¿Que te viene bien o mal? Bueno, pues al menos hasta si esto imagina que no hay burbuja, claro, que al final se generan burbujas, a largo plazo quizá no te viene tan bien. Pero claro, cuando tú ves que tu demanda se sube de algo el 20% todos los años, pues te pone muy contento. Entonces, sí, yo sí creo que puede. O sea, sí podría. Y en largo plazo, como dices, claro, podría invitar a otros países viendo esto a ponerse a exportar y a producir ese tipo de materia prima, que al final lo que haría sería generar esa, burbuja en este caso. La burbuja de precios llevaría a una burbuja de oferta que al final se cargaría Claro. el precio y te explotaría un poco en la cara. Esa es un poco. Eso fueron los 80 también. Precios altísimos de materia prima, una inversión alta en todos estos países para generar esa materia prima y un shock primero, la caída de demanda por la recesión, y luego un shock de oferta bastante importante. Al final hay periodos de maduración, hay bienes que pueden recibir inversiones de muy corto, o sea, en corto plazo, y pues no sé, pues yo genero más inversión en producir arroz hoy y mañana tengo más arroz, pero si quiero más café necesito 2 años o 2 años y medio. Entonces, los ciclos de esas materias primas, los que no tienen ciclo en la demanda, tienen ciclo en la oferta, que son esos 2 años y medio, 3 años de periodo de maduración de la inversión. El té es igual, es muy similar. Luego hay otras, como el petróleo, que tienen el problema en la oferta y en la demanda. Pues la demanda del petróleo varía mucho en función de si la economía de los que utilizan ese petróleo como input productivo es fuerte o no, y varía por el lado de la oferta porque necesitas inversiones muy fuertes para... Esto es también bastante interesante. Necesitabas hasta hace no tanto tiempo inversiones muy fuertes para generar petróleo, de muy largo plazo además, que tardaban mucho en dar el resultado. El shale oil cambió esto muchísimo en ese mercado, pero mucho es muchísimo. El del fracking, ¿no? El fracking, sí, cambió mucho el mercado porque son inversiones con un periodo de maduración mucho más corto y que además pueden bajar la producción o subirla. O sea, generó mucha elasticidad en la oferta, se dice esto, ¿no? Cuando suben los precios, sube mucho la cantidad de shale oil de petróleo por fracking que produces, o baja mucho, entonces eso metió mucha elasticidad en el sistema. Biden se la cargó porque tonterías que hacen la gente. Sí, bueno, como en toda Europa. Como en toda Europa. Bueno, en Europa nunca ni llegaron, solo pusieron prohibiciones. Ni siquiera se llegó a explotar, solo Reino Unido lo explota un poquito. Noruega también, pero no explota shale oil. Ella explota de otra manera. Pero sí, donde puede haber mucho es en Francia. Y en Francia lo prohibieron. Y donde podía haber mucho también es en Polonia. Y en Polonia no hay, o sea, sí hay, pero parece que han tenido problemas al explotarlo. Y ellos no lo prohibieron. Entonces, sí, bueno, otra vez te hiciste débil. Ahora tenemos un problema con Rusia, pero te lo generaste tú solito.
Bueno, pero nos estamos yendo ahora otra vez del tema, ¿eh? Ya sabes que si me dejas, me voy, Alberto. Párame, Alberto, por favor. No, sí, a ver, yo creo que lo hemos cubierto medianamente bien, porque al final, o sea, a mí me gustaría concluir con algo, pero realmente, a ver, la situación la hemos descrito, bueno, la has descrito perfectamente. Los escenarios creo que los hemos tratado. Claramente es imposible hacer cábalas sobre qué puede pasar y, bueno, sobre cuál puede ser el escenario. Creo que hemos analizado un poquito cuál sería el resultado en función de si van por el sitio de imprimir, o sea, van por el sitio de atajar esto con tipos o no atajarlo. Y hemos tratado, yo creo, un poco esos posibles escenarios. No sé si hay alguna cosa más que tú creas que se nos quede aquí en el tintero sobre esto, porque francamente después de la clase que has dado tengo que traerte otro día, yo lo siento. Nada, yo encantado, ya ves, solo nos ha costado ponernos de acuerdo, pero cuando nos pongamos de acuerdo, aparte me lo he pasado muy bien, ¿eh? O sea, que yo encantado de volver aquí contigo. Sí, no sé, bueno, yo diría que predicciones sobre temas políticos, para eso me voy al casino. O sea, que tengo más probabilidad de ganar dinero. Sí, o sea, te chupas el dedo, el viento sopla norte, pues entonces pues subirán los tipos. Pues esa predicción es tan buena como cualquier otra. Las predicciones en economía son de otra índole. Es si va a hacer esta barbaridad este político, va a pasar esta cosa. Si va a hacer esta otra cosa, va a pasar esto, que es lo que hemos hecho hoy. Lo que no podemos decir es seguro, en 10 años cuando hablemos, nos veamos ahí tomando un café, mira, teníamos razón porque dijimos, bueno, es que teníamos razón es un condicional, ¿no? Y el condicional es la política. Y la política es bastante impredecible, o casi completamente impredecible. Va a depender de que una encuesta dice que está bien que suba los... Y el tipo no le va a importar si tiene que hacer algo porque es bueno para el largo plazo, ni le va a importar. La política es ultra cortoplacista. Y nosotros no. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues del momento. ¿Y qué sabe? Que tienen que subir tipo de interés el año que viene. ¿Y qué sabes cuál va a ser? ¿Qué van a estar hablando en el momento? Pues sabe Dios. Sabe Dios. Yo creo que en un par de meses hay que hacer algo tú y yo otra vez, porque es verdad que la situación está muy movidita. Y concretamente me ha sorprendido, a ver, es verdad que me ha sorprendido entre comillas, porque este fin de semana estuve con Eduardo Blasco, que fue el que me habló de ti, en unas jornadas de Círculo Molinari, muchos libertarios, y bueno, primicia, así rollo primicia, el 60% de los libertarios allí presentes entendían Bitcoin, yo diría que el 30% tenían Bitcoin. Y contigo he hablado y bueno, la economía es súper controlada, libertario pinta, pero no te has mostrado abiertamente Bitcoiner, lo cual es curioso. Entonces, creo que eso como, bueno, no será el tema porque en sí no sé cuánto nos daría eso, pero sí que el contexto y cómo lo ves tú me parecería algo interesante a debatir. Vale, guay. Yo nunca hablo mucho de Bitcoin porque son esas cosas... Yo estuve como estudiando 4 o 5 años en el mercado de la energía antes de poder hablar algo del mercado de la energía porque dije, es que no entiendo nada de esto. Y sí, con el Bitcoin me pasa algo similar. Bitcoin en general, las criptomonedas, creo, pero solo lo creo, no estoy nada seguro de entenderlas. Entonces, me cuesta un poco, o sea, estoy seguro de que ahí no me vas a sacar mucho jugo porque yo sinceramente tengo una idea, pero nunca la expreso demasiado en público porque creo que estoy en un campo de minas, estoy pisando así y creo que en cualquier momento pierdo las 2 piernas si hago alguna... Si hago algo, me siento más cómodo hablándote de la ley de SEI, de qué hace el dólar, de qué, porque ahí sí más o menos sé que estoy pisando sobre terreno seguro, pero sobre Bitcoin me cuesta. Centraremos el tiro por otro lado, pero me parece interesante porque, a ver, tienes una cabeza bastante, tienes las ideas muy claras, entonces yo creo que, si bien, vale, entiendo tu digamos, comentario de no mojarte, sobre todo hasta que no lo tengas demasiado claro, sí que yo creo que hay algo ahí que te impide el verlo hiper claro, porque mucha gente directamente lo ve hiper claro, y sobre todo con ese conocimiento de la economía que tú has desplegado aquí. Así que, yo creo que puede ser interesante, pero vamos, no sería el tema de la... No, pero vamos, que si me invitas, yo encantado, y ya me regañas en directo, y, o sea, ya está, me dices, ¿qué dices, hombre? No tienes ni idea. Y no me va a sentar mal, porque, pues, evidentemente, yo creo que no tengo idea, así que no pasa nada.
Muy bien, Daniel. Pues, oye, lo dicho, un placer. Me ha encantado. Bueno, hablas igual de rápido que yo, eso siempre es agradable. Me gusta el ritmo. Luego no hay manera de interceder ahí. Pero Hay gente que se pone los podcasts y cosas así a 1,5, con nosotros lo va a tener que poner a 0,75, ¿eh? sí, me sorprende cuando alguno me dice que lo pone el mío rápido. Digo, ¿cómo lo haces? ¿Te enteras de algo? Sí, o sea, deben sonar todas las palabras juntas. Bueno, nada, oye, de verdad el placer ha sido mío, me lo he pasado muy bien y pues una entrevista muy, muy amena, ¿eh? Gracias, gracias. Por eso yo creo que Eduardo vino recomendado. O sea, vino porque le dije de venir y entonces hizo una investigación, me dijo. Y me dijo, oye, pues parece ser que no lo haces mal. Así que puedo ir. Así que gracias a Eduardo, bueno, ahora ya digamos que otros amigos suyos como tú, pues ya venís, digamos, más predispuestos. Totalmente, sí, bueno, si me recomienda algo Edu, pues usualmente sí le hago caso ya así, sin mirar, ¿no? Delego la responsabilidad. Muy bien, Daniel. Pues muchas gracias y nada, que vaya bien el día por Guatemala. Igualmente, hombre, nos vemos. Un abrazo. Y nada, hasta aquí Daniel parte 1. De hecho, cuando he guardado el audio de esta conversación, he puesto Daniel Fer 1, porque claramente va a haber Daniel Fer 2. Ya te voy diciendo. Qué buena conversación. A ver, no sé si te ha gustado, francamente. Y no sé si podré saber si te ha gustado. O sea, si me lo quieres decir lo mucho que te ha gustado o no, pues puedes decírmelo en Twitter. Pero a donde voy es a que a mí me ha encantado. Y eso es lo importante. Lo importante es que he disfrutado muchísimo con esta conversación. Así que tengo que traer a Daniel otra vez. Espero que hayamos aprendido algo. Bueno, yo he aprendido, espero que tú también. Y nada, pues es que poco más que decir. Va a venir Daniel otra vez a hablar de más temas. Así que nada, aquí lo dejo. Aquí lo dejo. Qué grande, Daniel. Me ha caído genial. Qué buena recomendación de Eduardo Blasco. Otra conversación que también me gustó mucho. Bien, pues nada, hasta aquí. Que Twitter, ya lo he dicho. Twitch, si me quieres ver. Patreon, si me quieres ayudar. Y Relay, si quieres comprar Bitcoin. Encontrarás enlaces a todo esto en la descripción del podcast, también al YouTube de Daniel, donde seguro que habla de estos temas. Imagino que su YouTube no irá de otra cosa más que de economía. Sí, de hecho pone canal Economía, o sea que entiendo que va de eso. Pero vamos, que échale un vistazo. Igual me sorprende y va de culturismo, no lo sé. Bien, así que vamos, ahí te dejo todos los enlaces y nada, que pases un buen día y que pienses un poquito en estas cosas que son interesantes.